Hola, buenas tardes, bienvenidos a Barcelona Activa. Esta tarde la conferencia será en castellano, en deferencia a los visitantes que tenemos de fuera de nuestras fronteras, a quien damos la bienvenida. Como sabéis, Barcelona Activa tiene diferentes actividades, diferentes ponencias. Esta tarde contamos con Xavier Verdaguer, un emprendedor en serie que nosotros lo queremos muchísimo desde aquí de la casa. Él, desde los 25 años, creó diferentes empresas como TMT, 747 y Novalley. En el 2009 se fue para Silicon Valley, su aventura en Estados Unidos, donde ha creado, entre otros proyectos, el Centro de Creatividad Imagine, del cual también nos hablará hoy. Entonces, espero que sea inspirador y os ayude en vuestros proyectos. Y, de nuevo, darte las gracias, Xavier, por estar con nosotros, compartir tu tiempo, que sabemos que es muy apretado aquí en Barcelona. Y el escenario es tuyo. Gracias. Muy bien, gracias. A ver, yo quiero que esto sea útil para todos, ¿no? Con lo cual, no sé si soltaros un rollo y una ponencia que me he traído o casi preguntaros de qué queréis que hable, intentar adaptar un poco el diálogo. No sé si me gustaría saber qué os interesa más que os cuente. Vamos a hacer esto útil y sobre todo que personalizado incluso. Puedo hablaros, para que os situéis un poco, yo soy un emprendedor ya veterano, llevo muchísimos años emprendiendo, desde el 97, y desde entonces me ha pasado de todo. O sea, os puedo contar lo que queráis sobre lo que le puede pasar a un emprendedor. Desde empezar solo, crecer, arruinarme completamente, tener que aprender de este fracaso, cómo cambiar, cómo reinventarse después de este fracaso. También he pasado por rondas de inversión con Business Angels, después con socios de Private Equity, con lo cual también, si queréis y estáis interesados, puedo contar muchas cosas sobre financiación. Tengo cierta experiencia en convenios de cooperación universitaria, de transferencia de tecnología, o sea que si alguien está interesado en cómo puedo, como emprendedor, no sé, aprovecharme o intentar hacer cosas con universidades o conseguir ayuda pública para hacer I+D conjunta, pues de eso también os puedo hablar bastante. Como se decía en la presentación, he montado varias empresas aquí, desde Barcelona, 6 compañías, todas muy relacionadas con la innovación y la tecnología. También siempre con un poco de creatividad o sensibilidad por lo que es el diseño e incluso la imagen, porque yo de formación estudié arquitectura e ingeniería informática y son los dos mundos que me gustan. Y desde hace 3 años estoy en el Silicon Valley de California, donde he montado 3 iniciativas. O sea que ya, no mucho, pero conozco un poco cómo funcionan los códigos y cómo es ese entorno pues tan mítico o mitificado del Silicon Valley, ¿no? O sea que os puedo poner más el foco entiendo que la mayoría sois emprendedores o estáis emprendiendo o queréis ser emprendedores, y puedo poner más el foco en cosas que he aprendido emprendiendo desde aquí, si queréis incluso comparándolas con las que veo o cómo se emprende en Silicon Valley. Puedo poner más el foco en temas de financiación, en lo que queráis, A ver, sugerencias. Bueno, a mí me gustaría que durante la charla, si pudieras comentar en algún momento, porque supongo que no todas las empresas que has montado te han ido bien, ¿en qué momento decides o perseverar, pivotar o bien cerrar definitivamente? Muy bien. Aquí hablaré mucho del fracaso y de lo que me pasó a mí. Ahora que todo el mundo habla de crisis y de fracasos y que nos estamos hundiendo, lo que aprendí yo en algunos de los fracasos que he tenido, porque no he tenido solo uno, pero sí uno muy importante, que lo recuerdo perfectamente, en el 2001, cuando me arruiné completamente y tuve que, bueno, pues hacer determinadas cosas que te pueden servir de bueno o mal ejemplo. Yo todo lo que os contaré no son lecciones magistrales, son experiencias que me han pasado como emprendedor para que os puedan servir de referencia. O sea, ahí tenemos un tema. A ver, ¿más sugerencias? Va en la línea, pero también entiendo que si has montado varias empresas, que algunas han ido bien. En estos casos, ¿cuándo decides, digamos, dejarlas volar solas o igual sigues implicado en la gestión de estas empresas para ir al siguiente proyecto? O sea, cuando tu empresa está viva, pero tienes ganas de hacer otras cosas, ¿cómo lo llevas? Muy interesante, ¿no? Quizá comparar el modelo emprendedor en serie,
que puede a veces parecer dispersión o diversificación, depende de cómo se entienda, o focus en un proyecto y liderar un proyecto como emprendedor. En mi caso, ya os avanzo que lo que he aprendido después de varios tropiezos es a arrancar proyectos, a poner equipos de gestión en cada proyecto y continuar arrancando más cosas, que creo que es donde puedo aportar más. Es un tema interesante. Más cosas. No sé si tienes mucha experiencia, pero sí me gustaría que hablaras un poco de las aceleradoras de Silicon Valley, si es posible acceder a ellas, un poco qué te piden, si es una buena opción para ahí, hablar un poco sobre este tema. Vale, entiendo que tienes interés, estás pensando en establecerte en alguna de esas incubadoras, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tienes? Tenemos un sistema informático de control de accesos. Muy bien, perfecto. ¿Ves? Esto también es un tema que yo, además, si te parece, lo compararé un poco con las incubadoras, aceleradoras o iniciativas que hay aquí para poder evaluar. Y luego, pues, necesidad. ¿Has estado ahí? ¿Lo conoces? Bueno, pues podemos hablar bastante de esto. Incluso de algún ejemplo concreto, si dices, no, pues cómo funciona Y Incubator, o cómo funciona Rocket Space, o diferentes iniciativas que hay para hacer cosas. ¿Alguna sugerencia más? Yo quería preguntarte a dónde ir, porque en el tema de los medios oigo que Nueva York está pegando fuerte. Sí, señor. O San Francisco. Luego, ¿cuándo ir exactamente? Y luego, que siendo un poco honesto, porque yo el otro día estaba hablando con nuestros españoles que ha vendido una aplicación por muchos millones, y él me decía, para que los que estamos haciendo productos digitales, que España no es el sitio. Que a ver si tú un poco compartes esa sensación de que aquí realmente estamos centrados en e-commerce y cosas que facturen enseguida, pero que si quieres hacer disrupción, vayas o no. Y luego, la sensación particular que tengo yo, y a ver si la compartes, de que mucha la gente que está allí, española y que está triunfando, realmente porque ha estudiado un MBA o ha estudiado la carrera allí, y que no es tan fácil para los que estamos aquí coger e ir, y aunque tengas un margen de 4 meses, plantarte sin eso. Eso es un poco las inquietudes. Interesante. Hay mucha controversia, ¿eh? Y si os parece, lo hacemos interactivo, ¿eh? Yo os voy a dar mi opinión sobre esto. En muchas de las cosas que dices no estoy nada de acuerdo, en otros sí. Pero si os parece, para esto estamos, ¿eh? Para debatir, porque yo siempre os daré mi opinión personal basada en la experiencia. ¿Algo más? ¿O con esto intento montar algo? A ver. Todos estamos hablando, las intervenciones van en el tema de tu experiencia en Silicon Sí. Valley, y sé que vais a estar los días por aquí por Barcelona. El hecho de la capitalidad de Barcelona como la capital mundial de la telefonía, hay una oportunidad única hasta 2018 para que con esas incubadoras podamos replicar, ¿por qué no?, el modelo de Silicon Valley, que en Cataluña, Barcelona tiene una oportunidad única. Digo una oportunidad, un reto, no lo es. La capitalidad de momento no se ha ganado. Yo creo que hasta 2018 tenemos una oportunidad. ¿Debemos de pensar en dar el salto hacia San Francisco o sería una oportunidad para hacerlo aquí? Muy bien. Sí, porque además mucha gente dice, es que nos tenemos que ir todos a Silicon Valley, ¿no? Yo ya me avanzo en esto, os diré que para mí la opinión particular es que Silicon Valley evidentemente es un ecosistema de emprendimiento que funciona y que funciona muy bien, hace 70 años que funciona, o sea, ya está contrastado y siempre ha tenido olas de innovación y cada vez que ha habido una crisis como la hubo hace 3 años se ha contestado esta crisis con innovación y, por ejemplo, en este mismo momento es espectacular todo lo que está pasando allá, con lo cual es un ecosistema que funciona, esto es incontestable, pero soy de los que piensa que esto no es replicable, o sea, que lo que no tenemos que hacer es intentar copiar un Silicon Valley aquí. Hay la iniciativa de Nueva York, que comenta el compañero, que va en esta línea y lo están haciendo bien y, bueno, vamos a ver qué pasa, que básicamente es intentar hacer un Silicon Valley en la isla de Roosevelt, creo que es, justo delante de Manhattan, donde han puesto una universidad, están trayendo inversores, free zone para emprendedores, una cosa bastante parecida a la que hay al Silicon Valley, pero en mi opinión lo que deberíamos hacer aquí es ver cómo es nuestro ecosistema particular y único, que seguramente incluso tiene cosas más buenas que el Silicon Valley, y a lo mejor importar de Silicon Valley y otros sitios algunas prácticas o algo que haga que nuestro funcione. Porque estoy de acuerdo contigo que hay una gran oportunidad aquí de emprender y hacer cosas desde aquí, ¿no? ¿No más? Sí, yo sé que has montado las empresas con amigos, pero no sé en su inicio económicamente si pusisteis vuestros ahorros, erais 3, erais 4, pedisteis al banco, bueno, esto. Y luego me gustaría saber, cuando te arruinaste, claro, o sea, partes de cero, ¿no? De menos bastante, incluso. Claro, quizás si no tienes familia y niños pequeños, pues te da más libertad, pero
pero bueno, también que hablaras de esto. Perfecto, perfecto. Es interesante el tema porque además hay mucha controversia aquí, ¿no? Que hay que montar una empresa con amigos o nunca mezclar amigos y empresa, ¿no? De entrada. Y yo también te avanzo que siempre he intentado implicar a mis amigos. En la mayoría de casos me ha ido bien, no en todos, pero yo soy muy partidario de que las empresas se gestionan mucho por la emoción, cada vez más, y por la pasión, te diría más. Y seguramente con quien puedes compartir más emoción y apasionarte más es con la gente que tienes confianza, ¿no? Y además, si te van bien las cosas, tus compañeros de trabajo acabarán siendo tus mejores amigos. O sea que casi es mejor ya pues, empezar un proyecto con tus amigos, ¿no? Pero vamos, podemos hablar de cómo lo he hecho yo, quién ha financiado qué ha puesto cada uno, etcétera, etcétera, y luego todo lo que comentas de la época cuando me arruiné completamente y empecé no con cero, sino con menos, mira, te voy a decir exactamente, con menos 24 millones de pesetas que debía al banco con 27 años y además con un SNEF que me puso el banco que me impidió conseguir financiación durante mucho tiempo, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas, como por ejemplo que tenía 25 compañeros a los que no podía pagar las nóminas y cosas de estas, ¿no? O sea que y ya te avanzo también que esto que me pasó en el 2001 es a nivel profesional, a nivel empresarial, lo mejor que me ha pasado, lo mejor, sin duda. Y seguramente algunas de las cosas que hemos conseguido después han sido gracias a haber sufrido este fracaso, ¿no? Bueno, ¿algo más o empezamos ya, intentamos hablar? Sí, ¿qué más? Fue poner ya cómo. No somos muy jóvenes, o sea, ya más maduritos. Me estás incluyendo a mí también, ¿eh? Porque... No. ¿Tú crees que hay vida en España? ¿Y tanto? Claro, yo irme fuera ahora no me lo puedo saber, no me lo planteo, ¿no? Y realmente mi sector está muy tocado. ¿Qué sector? Comercio. Pequeño comercio. Doy clases aquí en Barcelona. Y bueno, entonces claro, dices, bueno, yo no me veo ahora yéndome por ahí. Y veo que esto está muy parado todo, muy mal, ¿no? Entonces dices, ostras, ¿qué hago? ¿Qué hacemos los que ya no tenemos... No, pero mira... 30 ni 40. No, pero mira, yo creo primero, no hay edad para emprender, sin duda, y ni sector. O sea, se puede emprender en cualquier sector. Y yo creo que lo que hay que hacer siempre es innovar, en cualquier sector. Y especialmente en sectores en los que somos buenos. O sea, aquí pues, el comercio ha sido tradicionalmente un sector muy bueno, el turismo evidentemente es un sector muy potente en este país, no sé, temas relacionados con la energía, el mobile, como dice el compañero, que aquí somos potentes y tenemos el Mobile World Congress. En estos sectores seguro se puede emprender, siempre con innovación, siempre con... Yo entiendo además que la innovación es la convicción de que todo es mejorable. Y cuando tú piensas en que todo es mejorable y reinventas todo o partes de tu propio negocio, seguro que pueden haber oportunidades, indistintamente de la edad. Y te pongo un ejemplo. En Estados Unidos, no sé si conocéis Whole Foods. Whole Foods es una cadena de supermercados enorme, que ya está en Nueva York, está en San Francisco, está en un montón de sitios. Es un concepto un poco nuevo de supermercado, así como un Veritas que hay aquí, pero donde dan mucha libertad a los empleados para que hagan sus propios proyectos, toda la comida es ecológica, a producción a menos de 50 millas, etc. Y es una iniciativa extraordinaria que ha recibido muchos premios de emprendimiento y el fundador es un señor de Texas que debe tener 60 y tantos años, si no recuerdo mal. Y lo ha montado hace muy poco. O sea que ni hay edad ni sector, ¿eh? O sea, fijaros, un sector muy tradicional como es el de los supermercados y un emprendedor pues ya de cierta edad y está triunfando y seguramente disfrutando mucho porque es un proyecto apasionante, ¿no? Bueno, pues con todo esto yo creo que la presentación que tengo aquí es ideal para empezar. Es una presentación, a lo mejor algunos la habréis visto, porque hay aquí unos veteranos como Joaquim que casi tendrías que subir tú y explicar, ¿no? Pero son básicamente 8 tips que hablan mucho del Silicon Valley. Y por el contenido que hay, creo que puede servir. Y si no, me avisáis y cambio la presentación. Pero puede servir para los que estéis pensando en ir ahí, como habéis comentado, para los que os preguntéis cómo funciona Silicon Valley. Y además hay contenido que habla también de pues, mi fracaso, lo que aprendí ahí y algunas cosas que se me han pedido, ¿no? Y si os aburre durante insisto, me paráis y decís, oye, por ahí no vamos bien. Y la adaptamos porque de esto se trata. Bueno, y además algunos tips os pasaré muy rápido, ¿no? Uno, por ejemplo, es que es think, y más que think es pensar, lo haré en forma de verbos, es pensar diferente. O sea, yo creo que tanto los que estáis pensando en ir ahí como qué puedo importar de ahí es pensar diferente.
y no solo diferente, sino en grande. O sea, que hay que entender que la mayoría de negocios tienen que ser globales, nos falta ambición aquí, y eso es una diferencia muy clara en cómo se emprende en el Silicon Valley. Ahí enseguida cualquier chaval o cualquier señor, seguramente el señor este de los supermercados, cuando diseñó su proyecto, no estaba pensando en mejorar el supermercado de su barrio, estaba pensando en hacer una cadena de supermercados y estudió cómo en cada uno podría tener producción cercana, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pensó en grande. Esto llevado aquí, creo que lo que habría pasado es que bueno, alguien hubiera hecho un supermercado mejor, pero se hubiera quedado en un supermercado de barrio. Y hay que pensar en grande, hay que pensar diferente, eso también quiere decir innovar, como te decía antes, ¿no? Y este es el primer tip, y con esto ya me salto al siguiente punto, es que rápido acabamos. El segundo es el tema de que hay que correr, y también tiene que ver mucho con la innovación. Y veréis que yo insistiré mucho en esto, ¿eh? O sea, es más, diría que cualquier empresa que no entiende la innovación como algo que forma parte de su compañía, y insisto, que no entiende que hay que mejorar todo, está muerta, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Con lo cual hay que innovar y siempre que se innova hay que correr mucho, porque cuando innovas, ya sea en producto o ya sea en procesos de manera interna, tienes una ventana de oportunidad que tienes que aprovechar y hay que correr mucho, ¿no? Para esto os cuento muy rápidamente una de mis empresas, TMT Factory, que además nació en esta casa, en Barcelona Activa, hace un montón de años, en el 97. De hecho, fue la primera compañía que monté, en ese entonces incluso con otro logo, y una empresa, para que os hagáis una idea, que se dedica desde a sistemas de televisión interactiva, para hoteles, hospitales, etcétera, o incluso, para poner un ejemplo, ahora están muy de moda los iPads, pero ya en el año, debe hacer 6 o 7 años, nosotros inventamos, cogimos los tablets que había en ese momento y diseñamos unos servicios para viajeros de tren, para que cuando tú cogieras el AVE para ir, por ejemplo, de Barcelona a Madrid o de Madrid a Sevilla, pues durante el trayecto, en lugar de repartirte un periódico, te repartían un carro con una serie de tablets donde había contenido de ocio, películas, música, libros, que tú consumías, y cuando llegabas a destino, si no habías acabado de consumir, no pasaba nada, el día que cogieras otro tren, te identificabas y continuabas leyendo el libro que habías cogido desde ahí. Lo que hacemos ahora con el iPad, pero antes de que se inventara el iPad, ¿no? Anécdota que aprovecho para decir, y ahora hablaré mal de una persona, pero como ya no está en su cargo, este proyecto no tiró adelante porque el director general de Renfe, en una de las últimas reuniones, dijo hace años que un viajero de tren nunca leería una pantalla, y decidieron apostar por la revista Paisajes que todos vemos ahora en el AVE, ¿no? Bueno, os comento esta anécdota para que veáis que a veces aquí también nos falta esta visión de futuro o este riesgo, porque al final, más que una falta de visión, casi seguro fue algo de riesgo. Es decir, ostras, ¿cómo seremos la primera compañía que prueba esto? Siempre me preguntaban, ¿esto lo ha probado alguien? ¿Lo hace alguien en otras partes del mundo? Y no lo sé, pues vamos a ver, ¿no? En cambio, en el entorno del Silicon Valley siempre es, ¿qué haces tú que no hace nadie? Y buscan cosas realmente diferenciadoras, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es una compañía, para que os situéis, que hace todo tipo de pantallas interactivas y si alguien luego está metido en este berenjenal podemos comentar, ¿no? Pero es una compañía que empiezo solo, en este caso sin amigos, esto que me preguntabais ahí, la empecé solo, pero sí que fui incorporando amigos a la empresa. Y amigos de todo tipo, lo que encontraba, básicamente ingenieros, diseñadores, psicólogos, periodistas, y yo con 25 años iba creciendo con esta compañía y en algún momento me preguntaba, ostras, esto no puede funcionar porque todos somos muy diferentes y qué hace, por ejemplo, un psicólogo si hacemos pantallas para trenes y demás, pero esta es una de las cosas que yo aprendí y que sigo todavía promulgando, y es de que la creatividad, el emprendimiento funciona mucho mejor con equipos pluridisciplinares. Y me atrevo a daros esta recomendación. Montéis lo que montéis, hacerlo con gente que se complemente con tu perfil. Luego os explicaré el proyecto Imagine, aprovechando además que tenemos aquí algunos participantes, y veréis que lo que intentamos es generar ideas con equipos muy distintos, en edades, en profesiones, en visiones, porque esto es lo que hace que se generen buenas ideas. Error típico de un emprendedor, y yo que soy de un perfil muy técnico, lo veo cada día. Soy un ingeniero informático y quiero montar una empresa de apps, y me junto con 3 informáticos más, y vamos a hacer apps. ¿Cuál es el problema? Nadie sale a vender, nadie lleva el marketing,
Es más, la visión que tienes tú es muy diferente a veces de la que tiene el cliente. Y pues hay que complementarse. Si eres muy buen ingeniero, apóyate y coemprende con alguien que sea de otro sector, ¿no? De finanzas, por ejemplo, te va a ayudar a conseguir financiación. Lo mismo aplicable, para ir al otro extremo, a mucha gente de business, que aquí en esta ciudad, como tenemos muy buenas escuelas de negocio, hay gente que ahora no encuentra trabajo, pero tiene ideas de negocio, y cada día escucho, ay, pero es que yo tengo, sí, Barcelona es muy potente en apps, voy a hacer una app que tengo una idea muy buena, pero es que no sé programar. Y bueno, es que no hace falta, tú sabes de business, ¿no? Sabes de modelos de negocio y tienes además la idea. Pues busca a un chaval, que por desgracia ahora hay muchísimos libres, que te desarrolle el producto, y si no tienes dinero para pagarlo, implícalo como emprendedor, que vaya a riesgo contigo y coemprende con alguien muy distinto a ti. Parece muy trivial, pero yo creo que es una buena recomendación, ¿no? Otra buena recomendación es incorporar gente joven. Estos son los últimos compañeros que yo contraté en TNT Factory. Como veis, gente muy, muy joven, de 22, 23, 24 años, que también hay que incorporar a vuestras compañías. O sea, lo que pasa con esta gente tan joven es que son nativos digitales. Y yo no soy nativo digital, ni tú tampoco. Y seguramente muchos de aquí tampoco, ¿no? O sea, no hemos nacido con Internet, no hemos nacido con la PlayStation, nos lo hemos encontrado después. Y en cambio, mucha de la gente joven van con otro chip, ¿no? Y son muy buenos en esto, y hay que incorporarlos, gestionándolos de manera diferente. O sea, yo una de las cosas que aprendí, para que os pueda ir aportando cosas de mi experiencia, es que a un chaval súper joven no le puedes exigir, oye, no te conectes al Facebook, no sé qué, tal. Les tienes que dar mucha libertad, ponerles retos, decirle, en lugar de decirle, no te vas de aquí hasta que lo termines, no, mira, hay que estar para mañana esto, lo vas a conseguir, y cuando tienen retos, no sé si es por el tema de la PlayStation o lo que sea, pues trabajan y son más competitivos y te resuelven, ¿no? O sea que libertad igual a responsabilidad en la mayoría de chicos, y hay que incorporarlos. No puede ser que tengamos gente tan buena, tan talentosa y tan joven sin trabajo, ¿no? El tema del fracaso, vamos a hablar del fracaso. Esto es una foto del año 2001, que además tengo aquí una ilustración que explica mejor lo que viví en ese momento, una crisis tremenda, y fue como os la describí antes, para que situéis. Año 2001, momento de evolución de las .com, yo trabajaba para un único cliente, 27, no sé cuántos años, o más, no sé, 30 ya a lo mejor, y tenía un montón de compañeros, y el cliente que trabajamos desapareció de un día para otro. Desapareció, nos dejó a deber mucho dinero, muchas deudas en el banco, etcétera, etcétera. Y fue un momento muy, muy duro. Realmente, la lección que yo he aprendido aquí y que os quiero transmitir es que en ese momento para mí era lo peor que me podía pasar en la vida. O sea, la situación que yo vivía era como, no hay futuro, no sé qué voy a hacer, cómo lo voy a contar a mis amigos, cómo voy a hacer con esta deuda, y realmente fue de mucha ansiedad, Pero las crisis pasan y los momentos difíciles pasan. Y quizá aquí el truco, que no es fácil, es intentar visualizar más allá y saber que todo esto pasará y que cuando te lo mires vas a reírte un poco de lo que viviste, ¿no? Porque ahora mucha gente está igual. La crisis, solo hablan de la crisis y que todo está mal. Todo esto pasará. Tarde o temprano, espero que sea temprano, pero tarde o temprano mejorará. Y ya no hablaremos de la crisis. Con lo cual, sitúate ya en qué es lo que vas a hacer y las oportunidades que están viniendo, ¿no? En nuestro caso, lecciones que yo aprendí, por ejemplo. Bueno, seguramente la más importante es que el principal activo de largo y lo más importante que tienes en una empresa es el equipo humano. Y esto yo la verdad es que no me di cuenta de verdad hasta que me pasó esto. Y casi de manera espontánea reuní a todos mis compañeros y les dije, chicos, esta es la situación. O sea, no nos puedo pagar las nóminas, seguramente tenemos que cerrar, ¿qué hacemos? Y bueno, pues quizás esa transparencia fue bien aceptada. Algunos me dijeron, mira, pues yo me voy porque no puedo vivir aquí y tal, sin cobrar, pero a algunos yo les propuse que se quedaran en la compañía a cambio de equity, de participación en la empresa, con lo cual se convirtieron casi sin querer en microemprendedores o emprendedores junto a mí, socios, y les dije, bueno, y pues entre todos vamos a remar y cuando consigamos tirar adelante, pues ya cobraréis, ¿no? Y nos fue muy bien, porque pasamos una travesía en el desierto muy larga, pero luego la compañía reflotó, creció, hicimos rondas de inversión y la gente pudo hacer sus cash outs, ¿no?
O sea que el equipo humano es más importante. Luego también aprendí muchas cosas en cuanto a innovación. Yo hasta este momento solo innovaba en producto, ¿no? Siempre intentamos hacer productos más sexys o más nuevos o más, no sé, ¿no? Que si el tablet, que si la pantalla, tal, pero en momentos de crisis te das cuenta de que hay que innovar muchísimo de puertas para adentro. Y para esto tienes que implicar a toda la compañía. O sea, tienes que implicar a todos para que entre todos veamos cómo gastar menos, cómo ser más eficientes, cómo ser más ágiles. Y esto casi es de manual del emprendedor, ¿eh? O sea, en tiempos de crisis es ganar cuota de mercado, optimizar procesos, gastar menos, y todo esto es innovación también. Y tienes que implicar a toda la compañía. Y la mejor manera es implicar a la gente en el accionariado. O sea que, gran recomendación, si estáis en fase de crecimiento en vuestras compañías, y esto es algo que se hace muchísimo, de hecho lo hace todo el mundo en Silicon Valley, intentar que la gente se sienta parte de la compañía, intentar liberar equity. Tiene muchos beneficios, ¿no? No solo van a trabajar de manera más implicada, sino que además también retienes el talento. Es más difícil que la gente se vaya, ¿no? Esto todas las compañías lo hacen, ¿no? Incluso Rosa, luego que está por aquí, os podrá explicar que ya que ha trabajado 2 años en Apple, en Cupertino, que incluso ella tiene acciones de Apple, ¿no? Y creo que todos los empleados tienen acciones, ¿no? O sea que incluso las grandes compañías pueden hacer esto. Muy bien, crisis igual a cambio, crisis igual a oportunidad. Después de esto, para que también os situéis en este ejemplo, empecé también a diversificar mis productos y empezamos a trabajar para diferentes compañías de diferentes sectores. Pasamos, bueno, otra cosa que a lo mejor os puede interesar, una cosa que también hicimos es tomar algunas decisiones en cuanto al funcionamiento del día a día de la compañía. Esto es una foto de nuestra oficina de Torre Mafre, donde veo todavía algún libro por aquí, pero vamos, las normas que teníamos era que cada día el hombre o la mujer de la limpieza tenía la orden de tirar cualquier papel que encontrara por encima de la mesa. Y nadie tenía su mesa, ni yo, ni nadie tenía despacho. O sea, tú llegabas y con tu portátil, había serie de monitores y te situabas en un sitio distinto cada día. Y esto te permite compartir información, porque un día te sientes al lado de alguien de finanzas, otro día te sientes al lado de alguien de ingeniero y aprendes mucho más, te obliga a digitalizar mucho más, la información hay que estar digitalizada para compartirla, indexarla, etcétera, cosas muy básicas, ¿no? Pero vamos, que si alguien tiene interés en temas de metodología de oficina, del día a día, os puedo contar muchas cosas en cómo ser más productivos. Por ejemplo, no mirar el mail cada 5 minutos, sino hacerlo cada media hora o cada hora, ¿no? Y aquí lo dejo. Temas de salir fuera del país, ¿no? Tuvimos varias experiencias, empezamos un plan de crecimiento, aquí también os puedo contar mucho, si alguien tiene interés en cómo hay que ir a China, o cómo hay que ir a Japón, o cómo hay que ir a Middle East, pues os puedo contar mucho, ¿no? Por ejemplo, nosotros abrimos una oficina en Dubái, en Middle East, que nos costó muchísimo, horrores, ¿no? Barreras culturales, problemas legales para estar ahí, tienes que estar con un socio local, solo puedes actuar en una free zone, luego si quieres operar en el Golfo tienes que tener un socio mayoritario, bueno, un montón de cosas que si alguien está interesado en esto, también os puede contar cosas. Rondas de inversión, yo aquí, básicamente en España os puedo contar 2 experiencias, una en el 2005 con socios tipo Business Angels. Tuve una ronda de 1,5 millones en una compañía que se llamaba Integra Interactive, que se había fundado en el 2004, o sea, al año recibí 1,5 millones, y os puedo contar mucho de valoraciones, o una ronda que hice en TMT con socios de Private Equity. Y todo lo que aprendí a nivel de, porque yo siendo técnico, pues tuve que meterme en temas de negociación con inversor, valoraciones, luego pacto de socios, cómo se gobierna una compañía después de la inversión. En todo esto también, si queréis, podemos debatir un poquito, ¿no? Premios, reconocimientos, etc. Os cuento todo esto, no para chulear de premios ni nada, sino porque toda esta historia de esta compañía, de una de mis empresas, es una aventura, y me gusta hablar de aventura porque yo creo que emprender es una aventura y por lo tanto es muy recomendable emprender solo para vivir tu propia aventura y ser, digamos, actor y no espectador. Y es una historia de 11 años. Y ahora que estoy viviendo en San Francisco y en ese entorno tan innovador, me he dado cuenta realmente de que el tiempo es oro y de que hay que correr mucho más. Porque una compañía de innovación no puede estar 11 años hasta que te funciona. Ni de coña, porque
yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría? Y además me lo preguntan, si TMT lo hubieras montado en Silicon Valley. Bueno, pues no lo sé, pero lo que sí sé es que algunas de las cosas que hemos conseguido ahora, desde que estamos ahí, en 3 o en 11 meses, he tardado 11 años en conseguirlas aquí. O sea que si alguien está muy en la línea innovadora y está pensando en ir ahí para emprender o para hacer negocios, yo diría, puede ser un muy buen sitio para correr, porque todo va muy rápido. Y lo bueno y lo malo, o sea que ahí también, si tu proyecto no funciona, lo sabes enseguida. Y esta es una buena recomendación para los que queráis correr, ¿no? A estas alturas, si alguien está pensando en ir al Silicon Valley y con una compañía ya existente, le diría que pase un checklist muy claro. El primero es ¿estoy haciendo realmente algo innovador? O sea, lo que estoy haciendo yo no lo hace nadie, porque es lo primero que te va a preguntar un inversor del Silicon Valley. La segunda cosa te diría, estoy trabajando para uno de los 3 sectores potentes que hay ahí, que es las nuevas tecnologías, energías renovables y biotecnología. También se puede ir ahí con otras temáticas, ¿no? Pero esos son los 3 sectores donde ahora hay muchas oportunidades. Y luego te diría que reflexionaras de si tu compañía tiene una alta capacidad de crecimiento. Porque si tienes un negocio que tu business plan dice que vas a crecer cada año 20 o 30%, puede ser un muy buen negocio, pero no te vayas ahí. Si quieres ir ahí, porque el inversor además va a buscar retornos de 10x. O sea que si pone 1 millón, va a querer recuperar 10 millones. Y con lo cual tu compañía o tiene un gran potencial de crecimiento o no será sexy para nadie en ese entorno, ¿no? También es verdad que ahí invierte mucho en riesgo. O sea, un inversor que invierte en tu compañía busca esta escalabilidad, pero también sabe que el 80% de las compañías en las que invierte fracasan. O sea, que es un sitio donde hay riesgo, valoraciones muy altas, pero es un sitio que se puede correr mucho. Y algunas compañías de aquí, y yo he visto últimamente proyectos extraordinarios, deberían de estar ahí sin duda, sin duda. Bueno, vamos al punto 3 y iré un poco más rápido. Este tiene que ver mucho con la acción de saltar y os cuento brevemente, intentaré ser breve de verdad, os lo prometo, mi experiencia llegando ahí, ¿no? Yo me fui en el 2009 a San Francisco, en principio para estarme un mes, hice el executive en Stanford, este fue mi primer día de clase, ahí todo orgulloso, y este es el último día de clase, saltando la fuente. Esto no lo hagáis porque está prohibido, ya os explicaré las consecuencias de hacerlo, pero en cualquier caso fue un mes que me permitió conocer el Silicon Valley, que si os parece os lo comento un poco, algunas cosas a lo mejor algunos ya las sabéis, con lo cual intentaré hacerlo diferente o más rápido, pero básicamente es un ecosistema, y yendo al hilo conductor de lo que me preguntabais por aquí, que no es tan diferente al que tenemos nosotros, no es tan diferente, porque nosotros tenemos un ecosistema, mira, al final el Silicon Valley son estos ingredientes que hay aquí. Otra cosa es cómo los cocinas o si te falta la sal, ¿no? Pero Silicon Valley es, vamos a repasarlo rápido, la universidad o las universidades, porque no solo está Stanford, hay Berkeley, hay varias universidades en la bahía, pero hay que entender que ahí todo nació de la universidad y la universidad sigue alimentando todo el ecosistema del Silicon Valley. Yo, por ejemplo, estando en Stanford, me di cuenta, es que te lo decían cada día, ¿no? O sea, ahí intentan que todos los alumnos emprendan, que lo intenten, incluso estando estudiando. Y no lo hacen solo porque también hay mucha gente que su ambición no es ser emprendedor, que es, no, yo estoy en Stanford porque quiero ser directivo de tal multinacional, ¿no? Este es mi sueño, tener un alto cargo directivo en una multinacional. Y ahí los profesores te dicen, muy bien, ese es tu sueño, pero primero emprende, intenta emprender algo en lo que a ti te gusta, inténtalo, porque si te va bien, pues oye, vas a crear una compañía en la que vas a disfrutar, vas a generar tu propio puesto de trabajo y empleo para los demás y podrás ser muy feliz. Pero si te va mal, si tienes que matar tu proyecto al año, a los meses o a los 2 años, lo que habrás aprendido es tanto, sobre todo de otras disciplinas que no son las tuyas. Pero claro, cuando sabéis todos, ¿no? Tú eres emprendedor, yo por ejemplo soy ingeniero informático, pero he tenido que aprender de finanzas, de marketing, de operaciones, de muchas cosas, que si te va mal, esto es un gran bagaje de conocimiento que se te queda y que puedes aplicar incluso para buscar trabajo, ¿no? O sea que hay que emprender sí o sí,
Y yo creo que esto es algo que deberían de intentar hacer las escuelas de negocio, sobre todo, y universidades de este país, ¿no? Sobre todo escuelas de negocio, porque son muy buenas, ¿no? y tienen prestigio, y es cambiar un poco el contenido, ¿no? Pero vamos, hay que entender la importancia de la educación en el ecosistema, en cualquier ecosistema, ¿no? En el nuestro también tendríamos que poner mucho el foco ahí. Hay una gran concentración de talento en el Silicon Valley, que viene de todas partes del mundo. Si hacemos otra vez la comparativa, oye, aquí también tenemos muchísimo talento, nos lo tenemos que creer, que a veces no nos lo creemos, pero también tenemos mucho talento. Hay una calidad de vida muy buena ahí, ¿no? Que te voy a contar, ¿no? Que estuviste este verano recorriendo todo California, pero oye, la calidad de vida que tenemos aquí es extraordinaria, vamos. Y si no, que se lo pregunten a los Dreamers que han venido por primera vez de España y les hemos llevado por Cadaqués y por la Empordà, todo esto, que os digan si hay buena o no hay buena o no calidad de vida en este país, ¿no? O sea que aquí tampoco nos ganan los americanos de Silicon Valley. Hay muchos inversores, cierto, esta es la calle colindante a la universidad, es muy paradigmático que el sitio donde hay más inversores del mundo es esta calle y está al lado de Stanford, y no solo es donde están los grandes VCs o fondos de capital riesgo, sino que es un entorno, el Silicon Valley, donde hay muchísimos inversores privados. O sea, gente que tiene ahorros o que tiene un dinero, tampoco mucho, pero tienen esta cultura de invertir en jóvenes o no tan jóvenes, pero invertir en emprendedores, ¿no? Si lo comparamos con lo que está pasando aquí, yo aquí creo que tenemos muy buenas noticias. Y vamos, yo por lo menos pienso que cada vez más, primero, pienso que hay más dinero que buenas ideas y buenos equipos en este momento, en este país, y que cada vez más habrá más disponibilidad de inversión. Cada vez más disponibilidad de inversión. Si no, es tan fácil como mirar qué pasa con la gente que tiene dinero en este país, que hay mucha gente con dinero en este país. Pues evidentemente no lo pueden invertir ni en el tocho, no lo pueden invertir ni en la bolsa, ni el banco les da nada. O sea, el dinero ahora está bloqueado, está paralizado, ¿no? Pero habrá que mover este dinero. Y cada vez más, ya está pasando, veremos inversores que invierten en emprendedores. Y vosotros, como emprendedores, tenéis que buscar este dinero, tenéis que convencer a esta gente para que invierta. Que no es fácil, porque en muchos casos vais a estar hablando con gente, con dinero, que el negocio que conoce muy bien es el de comprar un terreno, edificar y vender apartamentos. Y no es fácil decir a esta persona que invierta ahora en algo que no tiene nada que ver, que tiene más riesgo, que tiene que ver mucho con el equipo humano, con lo cual pueden haber más fallos y que pueden haber... bueno, es un modelo diferente, ¿no? Y no es fácil, pero también vosotros jugáis aquí una parte importante digamos, de evangelizar o de educar a estos inversores para que inviertan. Pero tenemos dinero y cada vez más habrá inversión. Ahí es un entorno donde hay muchos eventos de networking, aquí también los tenemos, este es un ejemplo muy claro, y ahí hay las compañías más innovadoras del mundo. Y evidentemente es el sitio perfecto para emprender, como os decía antes, en compañías de innovación. Pero aquí también tenemos compañías de referencia en el sector de la moda, en la cocina, en temas energéticos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que hasta aquí, y esto no me voy a cansar de repetirlo, no estamos mal, hay que mejorar, pero no estamos mal. El problema siempre es aquí, en la cultura emprendedora. Nos falta realmente cultura emprendedora. En este país, ahora está mejorando un poco, porque no nos queda otra, pero cada vez más, o todavía sigue siendo muy difícil que la gente quiera emprender. Yo, anteayer, por ejemplo, estuve en una charla que hicimos con 400 niños de 14 años y hice la pregunta, que me dijeran nombres de emprendedores, y nadie te decía un nombre. Por lo menos les habían enseñado que era un emprendedor, que esto ya hemos hecho, bueno, un paso importante. Pero no son referentes los emprendedores. Y si no tenemos como referente a emprendedores, pues nadie va a emprender, o por lo menos no hay tantas oportunidades de emprender, ¿no? ¿Cómo se cambia esto? Pues bueno, hay que tocar el sistema educativo, hay que hacer muchas mejoras, pero al final, que tengamos más cultura emprendedora está en manos de todos, de todos. Y todos podemos aportar nuestro granito de arena. Y todos nos tenemos que, sobre todo, arriesgar mucho más, que es un gran déficit que tenemos en este país, el riesgo. Porque no nos arriesgamos suficiente. Esto sí que es una gran diferencia, ¿eh? Y a mí me preguntan muchas veces, ¿qué te llevarías de Silicon Valley aquí? Pues con esto ya me valdría. Más cultura del riesgo. No solo para emprendedores, que se arriesguen más los inversores, que se arriesguen más las empresas a probar soluciones de emprendedores, todos nos tenemos que arriesgar mucho más.
Y cuando yo digo que esto está en manos de todos es porque todos deberíamos arriesgarnos, o si, como habéis comentado, no sé qué lo he dicho antes, de que, oh, bueno, pero ¿qué pasa si yo tengo una familia, una hipoteca, no puedo arriesgar? Da igual, si tú no te arriesgas, ayuda por lo menos al que se arriesgue, porque es muy importante incluso la ayuda moral. Y esta sí es una grandísima diferencia entre el Silicon Valley y aquí. Yo ahora estoy acostumbrado, pero cuando llegué ahí me parecía que estaba en un sueño, porque decías que era emprendedor y todo el mundo te quería ayudar, todo el mundo te anima, todo el mundo te da un contacto cualquiera y te vas acostumbrando a explicar tu proyecto a tus vecinos, al camarero, a quien sea, porque todos te ayudan. Y ya sabéis de qué va esto de emprender, los que estáis metidos en emprendimiento, ¿no? Tienes que ir superando obstáculos cada día, es muy difícil. Hay que ponerle mucha energía y si no tienes un entorno favorable, especialmente el más cercano, tus amigos, tu familia, que te ayudan, te empujan, realmente es difícil. O sea que hay que, entre todos, hay que intentar subir la cultura emprendedora del país. Bueno, voy a intentar ir un poco más rápido. Os cuento en esta segunda acción una de mis iniciativas en Silicon Valley. Creo que muchos ya la conocéis, pero la primera empresa que yo monté ahí era una empresa de ropa inteligente, junto a Diego y Ariana, otra vez lo que comentabas antes. Mis dos mejores amigos fueron también los socios fundadores de Innovali. Luego hemos ido incorporando a más gente de aquí, pero básicamente lo que es Innovali es una empresa de ropa inteligente con la sede ahí, y fundada ahí, pero con socios aquí. O sea, tenemos a 4 empresas socias aquí, un centro de investigación, una empresa de creatividad, una empresa de tecnología y una empresa de moda. Y este es un modelo que yo recomiendo muchísimo. Y además hay gente y señores que lo hacen muy bien, como los ciudadanos de Israel. No sé si conocéis un poco lo que está pasando en Israel. Israel ahora mismo es el segundo país del mundo con más presencia de empresas en el Nasdaq. Hay un movimiento de emprendimiento increíble, lo están haciendo súper bien y si os miráis un poco el tema, a ver, Israel tiene 7 millones de habitantes y está en una zona mucho más conflictiva que la nuestra, incluso diría yo más lejana que el Silicon Valley. Y en cambio no paran de moverse gente de Israel al Silicon Valley, que básicamente mandan ahí a directivos, a la gente que toma las decisiones, pero continúan produciendo en el país de origen, que es el modelo que creo que deberíamos de copiar aquí. O sea, yo aconsejo mucho a empresas de desarrollo de software o de lo que sea, pero empresas de aquí brillantes y que realmente tengan, o que pasen este checklist que os decía antes, decir, oye, no mandes toda la empresa ahí, manda a la gente que toma la decisión, aunque sea un tiempo. Manda al director general o manda a 3 directivos de la empresa ahí, porque el americano, el inversor o quien sea, quiere muy cerca a la gente que toma las decisiones, pero entienden perfectamente que el equipo y tu producción esté en tu país de origen. Menos coste, seguramente más comprometido, etcétera, etcétera. Un ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? El caso de Waze, que es una compañía que conocemos mucho. No sé si conocéis la red social Waze de tráfico, es como un Google Maps pero con una capa social, tiene 30 millones de habitantes, conocemos muy bien esta compañía y es una empresa de Israel que tiene unas 12 14 personas, ¿no? en Palo Alto, que son los que toman las decisiones, y 50 ingenieros en Israel que son los que desarrollan el software. Y esta compañía ha levantado 67 millones de dólares, para una app de iPhone y Android seguramente, pero que todavía no factura, pero que tiene 30 millones de usuarios y seguramente va a capitalizar de alguna manera todo esto, ¿no? Claro, esto sería impensable, yo diría sería impensable que desde Israel hubieran conseguido esta financiación y sería impensable que funcionara moviendo a 50 tíos para Silicon Valley, ¿no? Pero en cambio hay un montón de ejemplos así. Sí que es verdad que la relación Israel-Estados Unidos pues es muy estrecha, pero es que esto no lo hace solo Israel, lo hace India, lo hacen muchos chinos, europeos, y en cambio aquí nos cuesta mucho hacer esto. Nos cuesta mucho y es una pena que tengamos empresas muy buenas aquí que no se planteen realmente mandar a alguien ahí, ¿no? Hay que hacerlo. Otro ejemplo muy claro, el de Idiateca, en Econor, no sé si conocéis a Econor. Idiateca es una empresa vasca, son los que han hecho esta app, el iBasket, que fue récord de ventas hace 3 años o algo así, ¿no? El caso de Eneco es muy claro, o sea, tiene todo el equipo de desarrollo en Bilbao y él, el CEO de la compañía, se ha ido a Silicon Valley a vivir. Por muchos motivos, ¿no?
Primero, porque tiene hijos y los niños se están educando con la educación de ahí. Segundo, para aprender. O sea, él lo tiene claro. Yo estoy aquí para aprender. Está la mejor gente del mundo, hay un montón de eventos, la gente es muy accesible y estoy aprendiendo mucho. Y desde ahí está levantando inversión para desarrollar en Bilbao. Y es un modelo que yo recomiendo mucho. O sea, que si alguien me quiere preguntar, oye, ¿debería llevarme la compañía ahí? Diría, no, no te lleves la compañía ahí, vete tú. Vete tú a aprender, a buscar financiación, seguramente también a hacer deals comerciales, es la primera potencia del mundo, y ningún inversor, creo, te va a poner pegas de que tengas tu equipo de producción. Además, pensar que en temas de desarrollo ahora es muy complicado contratar a gente ahí, porque un ingeniero de software de la zona cobra muchísimo, 140, 150 mil dólares, pero además se te va cualquier día, hay mucha rotación. Por eso es bueno a lo mejor tener la gente aquí. Bueno, en definitiva, Innovali hacemos, para que situéis, desde bolsos con tejido solar flexible, que te cargan en batería, zapatos con sensores de vibración, seguramente muchos ya lo habréis visto, ¿no? Pero son zapatos, son inventos de aquí, al final con creatividad, pero puestas en negocio en los Estados Unidos, ¿no? Esto lo estamos haciendo ahora por una gran marca de calzado, y la idea nuestra es poner sensores en el zapato que se sincronizan con tu móvil, de manera que cuando luego vas en bicicleta y el GPS te dice que gires a la derecha, pues te vibra al pie derecho, etcétera, etcétera. Lo he contado muchas veces y seguro que muchos ya lo sabéis, ¿no? Pero bueno, también hacemos desde hoodies con tejido que te permite proyectar en el tejido cualquier información que tengas en tu teléfono móvil. Hacemos también cascos para motoristas, bueno, toda una serie de cosas. Que también os cuento esto porque en nuestra experiencia ha sido que se puede emprender en sectores tradicionales, como es el mundo de la moda, pero la recomendación es emprende en sectores en los que aquí somos potentes, y ahí sí hay una oportunidad. Y hay una grandísima oportunidad en el sector turístico, y en el sector de la cocina, y en el sector de las energías. Yo creo que esto es una reflexión que deberíamos hacer, ¿no? ¿En qué somos buenos aquí? ¿Y cómo se están haciendo las cosas aquí? ¿Por qué no emprendo algo aquí? Yo esto lo veo, pero vamos, muy, muy claro. Por ejemplo, el sector turístico, o sea, si somos una potencia mundial, pues vamos a emprender algo ahí, vamos a hacer cosas ahí, tanto desde una aproximación tecnológica, como de servicio, como de lo que sea, ¿no? Bueno, en definitiva, esta es una experiencia, un tema importante, y lo que queda ahora sí que iré más rápido, muy rápidamente, mitos y realidades del Silicon Valley, que esto siempre me lo preguntan. Se habla mucho de que es un entorno altamente competitivo y es verdad. Los que estéis pensando en ir ahí, que sepáis que es ir a jugar a la NBA. Y esto es jodido porque tú vas ahí con tus ideas y con tus productos y con tus servicios y te encuentras gente muy buena, que viene de todas las partes del mundo y es como un poco, joder, me vuelvo para casa. Y hay que tenerlo en cuenta, es muy competitivo. Y la gente trabaja muchísimo. Eso, para poner un par de datos, ahí la gente tiene 10 días de vacaciones al año, trabaja los fines de semana y se desvive por sus proyectos. Hay que tomar nota también de esto. Lo que sí que es verdad es que hay las mismas oportunidades para todos. Y esto es cierto, no es un eslogan americano. O sea, da igual de dónde vengas, da igual cómo te llames, da igual la edad que tengas. Hay las mismas oportunidades para todos. Y si la gente de India lo está haciendo súper bien, ¿por qué no lo podemos hacer bien nosotros? Un dato también aquí, los que estéis pensando en buscar trabajo ahí, a trabajar para Google o Facebook o empresas de estas que contratan a mucha gente, no pongáis ni la foto ni la edad en vuestro currículum, porque ahí está mal visto. O sea, no importa la raza que tengas, la edad que tengas, lo que importa es quién eres y qué sabes hacer, ¿no? Es un entorno muy informal, esto es cierto, nada que ver con la costa este, ahí las reuniones se hacen en chanclas y en los Starbucks, pero es extremadamente ejecutivo todo. O sea, te citan una reunión que va a empezar a las 8 y te van a decir que va a terminar a las 8:20 y donde hay un orden del día. Y aunque se haga en un Starbucks, se va a cumplir este orden del día. Son súper ejecutivos y esto es bueno por muchos factores. En primer lugar, porque no tienes que gastarte un solo dólar en oficinas. Da igual la oficina que tengas. O sea, quítalo de tu budget para ir a Silicon Valley. Instálate en casa de alguien o en un espacio de coworking, porque nadie va a venir a ver tu oficina. O sea, vas a ir tú a la suya o vas a reunirte en un café. Y luego lo interesante también de esto es que no pierdes el tiempo. Es todo tan ejecutivo que la buena o la mala noticia la tienes enseguida. Y cuando le cuentas algo a un inversor, si no le interesa, a los 2 minutos te va a decir que es una mierda y tú vas a decir, bueno, gracias, y mira, a lo mejor me vuelvo para casa y mira, no pierdo el tiempo. Pero si le gusta, al día siguiente
vas a hacer cosas con él, ¿no? Nada que ver, por ejemplo, con ir a Japón. No sé si alguno de vosotros ha ido a Japón, pero eso es horroroso. O sea, tiene cosas muy buenas, pero negociar con los japoneses, te puedes pasar tiempo y tiempo, no sabes nunca si te dicen que sí o que no, y pierdes realmente mucho tiempo. Y es más difícil hacer negocios, más difícil, más largo. A lo mejor acaba siendo más fácil al final, pero en el proceso pierdes mucho tiempo. El tema más digamos, importante son las barreras legales. Esto es cierto. O sea, yo diría que el único problema o dificultad para establecerse ahí es que es complicado tener un visado o poder estar legalmente en el país. Es muy complicado. Hay una política de inmigración muy jodida en los Estados Unidos, ¿no? Yo he tenido que hacer 10.000 artimañas para no solo estar legal yo, sino incluso a la gente que nos hemos llevado ahí, ¿no? En mi caso, tuve que invertir bastante dinero en mi compañía para obtener la visa de inversor para 5 años. Con esto hemos podido tramitar visas de 3 años para empleados que han venido, pero son entre 3 y 5.000 dólares por empleado, 4 o 5 meses de tiempo. Al final recomiendas que la gente se apunte a inglés para que tengan la visa de estudiante y les pagas desde España. Hay las visas business de 6 meses que entras y... Bueno, he hecho un máster en visados. Si alguien está interesado en esto y dice cómo puede estar en Estados Unidos, no os voy a cobrar nada, pero os voy a dar muchos consejos, algunos off the record, todos legales, en el límite, pero es un tema que no es fácil y seguramente la recomendación es ponerse en buenas manos. Hay 2 tipos de abogados ahí, unos que cobran muchísimo dinero, que son los de corporate, de IP, etcétera, y otros que son, muchos de ellos freelance, expertos en inmigración. Luego se consigue todo por networking. Esto no es un mito, sino que en realidad, para esto, nada, muy rápidamente os pongo el listado, el decálogo no, para que hay menos puntos, pero buenas recomendaciones para hacer un buen networking ahí. Si alguien está interesado en esto, ahora no me voy a extender más, os puedo contar mucho, porque realmente nos llevan mucha ventaja y eso sí es importable. Esto yo creo que sí deberíamos de incorporarlo a nuestro propio networking de aquí, ¿no? Por ejemplo, en no ser demasiado proteccionista con tus ideas. Yo siempre cuento que cuando yo empecé a explicar mis proyectos ahí, tenía mucho miedo en que me copiaran las ideas, ¿no? Claro, vengo con esas ideas, los zapatos, tal, digo, no te lo cuento porque me vas a copiar, ¿no? Y hasta que alguien me dijo, mira, si tú no cuentas las ideas a nadie, seguramente la idea se quedará en una idea. Y si la cuentas a todo el mundo con pasión, o sea, demostrando que estás trabajando en ello y te brillan los ojos y estas cosas, es muy posible que encuentres a alguien que convierta tu idea o te ayude a convertir tu idea en negocio, ¿no? Y si tú no lo cuentas por protección, piensa que la mejor protección es que si te copian lo que estás haciendo, la versión 1, que estés ya en la versión 3. O sea que las ideas hay que contárselas a todo el mundo, con pasión, e intentar seducir y que si alguien te quiere copiar, que le sea más, digamos, económico sumarse a tu proyecto que no otra cosa, ¿no? Bueno, hay muchas cosas. En cualquier caso, muy importante no entender que el networking es lo que a veces pasa aquí, que dices, oye, llevo todo el día de reuniones y a las 6 voy a tomar un descanso, tomarme unas copas, a ver cómo les va a otros emprendedores. Ahí el networking forma parte del día a día. Y la gente mira cada día qué eventos hay y mira a los asistentes, es algo que ahí se hace mucho, ver quién va a estar en los eventos y entienden que eso es parte de su día a día. El emprendedor, y cada vez más pasará aquí, todo acaba pasando en eventos de networking. 7 de 8, me quedan 2 solo. Aquí os hablo un poco de Imagine, aunque si queréis saber más de Imagine, hay unos cuantos Dreamers por ahí infiltrados, que son los participantes de esta última edición. Pero os lo cuento también porque es un proyecto, yo siempre digo, es abierto y si alguien tiene ideas sobre esto, quiere participar, colaborar, aportar, criticar, lo que sea, bienvenido, porque es una iniciativa que es totalmente abierta, que tiene 2 objetivos. Uno es, lo he dicho muchas veces, generar ideas para cambiar el mundo, es un think tank de creatividad. La visión de esto es que Imagine lo que pretende es cubrir un hueco que yo creo que hay, ¿no? O sea, os estoy hablando mucho del Silicon Valley, que es un entorno donde si tienes una buena idea y un buen equipo, hay toda la maquinaria para convertir esto en un negocio. Pero si os fijáis, siempre es, vale, idea y equipo, ¿no? Voy ahí con una idea y un equipo. Bueno, ¿y quién crea los equipos y quién genera las ideas? Pues en Imagine intentamos hacer esto, juntar a gente brillante, especial, de diferentes ámbitos, para que juntos crear equipos con esta gente que generen ideas
y luego, oye, que vayan a emprender con esto a algún sitio, ¿no? Y esto es una misión que tenemos en Imagine, ¿no? Y también cambiar la vida de los participantes. Y es un programa que funciona de manera muy sencilla, seleccionamos una vez al año a 12 participantes de diferentes edades, perfiles, backgrounds. De hecho, como aquí hay participantes de esta edición, porque ahora estamos haciendo una edición a la inversa, o sea, esto es lo que hacemos cada año en el Silicon Valley, pero ahora tenemos a 12 participantes internacionales, ¿no? De Brasil, tal, aquí. Y tenemos desde Anderson, que es periodista de televisión en Brasil, a, siempre te pongo de ejemplo a ti, pero es que es la más rara del grupo, Gemma, que es matemática de Cantabria. O sea, fijaros, pones a una chica muy técnica en matemáticas con un periodista, pasado años nos llevamos desde una chica de 17 años a un emprendedor de 46 con 5 hijos, lo que os decía antes de la diversidad. O sea, creamos equipos muy diversos y siempre son 12 personas en 4 proyectos de 3 personas que trabajan durante un mes muy intensivamente en un centro de creatividad para 4 empresas reales. Hemos trabajado para Coca-Cola, hemos trabajado para BMW, hemos trabajado para Everest, para el Barça, para diferentes compañías que nos dan briefings y dicen, oye, mira, generarme ideas en este campo, y esta gente lo hace, ¿no? Lo hacemos normalmente de San Francisco, en un centro de creatividad, lo hacemos cada julio ahí, y siempre en pleno contacto con España. Aquí, por ejemplo, tenéis una foto de cosas que hacemos, ¿no? Desde San Francisco solemos hacer muchas sesiones de telepresencia con gente de aquí. Y no sé si lo habéis probado, pero yo este año lo hice por primera vez, es increíble. Te das cuenta realmente que en un futuro las reuniones se van a hacer desde cualquier sitio y no tendrás que viajar mucho, porque, mira, esto es esta es nuestra sala. En esta ventana estaban nuestros mentores en Barcelona y en estos nuestros mentores en Madrid. Y realmente la telepresencia de Cisco es estar en la misma sala, estás a punto de darle la mano a la persona que tienes delante, ¿no? Y bueno, durante un mes trabajamos mucho, tenemos muchas visitas a empresas, etcétera, y un reto que es presentar las ideas en un evento público final, que es un reto importante para los participantes, que tienen que abordar y que tienen que hacer delante de inversores, y todo este programa, al final lo que les sirve, entendemos a ellos, es para volver aquí con más ganas de arriesgarse, con ganas de apasionarse, como hacen los emprendedores de ahí, y sobre todo con actitud mental positiva, ¿no? Esto os lo comento, insisto, por si alguien incluso quiere aplicar para venir o tiene ideas, etcétera, pero es de hecho la penúltima iniciativa que he montado. Os cuento muy rápidamente, porque no lo puedo aguantar y lo quiero hacer, uno de los inventos o ideas que se generaron en la última edición de Imagine, ¿no? Y además lo quiero hacer aquí porque fue un reto que nos mandó el Barça. O sea, el Barça, la fundación del Barça, nos dijo, oye, a través del deporte me gustaría mejorar y transmitir valores a niños de zonas muy desfavorecidas. Y concretamente nos habló de unas favelas de Río de Janeiro, Complexa do Alemão, que hay niños que ni van a clase, ni hacen caso a nadie y que, bueno, es un desastre, ¿no? ¿Cómo podemos, a través del deporte, ayudar a la educación de estos niños, ¿no? Pues aquí pusimos a 3 Dreamers, a Marta, que es una chica de Barcelona que estaba estudiando marketing, a Rafael, que es el de la foto, que es arquitecto, y a David, que es un ingeniero informático. O sea, 3 personas muy diferentes que no habían trabajado nunca en emprendimiento social. Y les dimos este reto tan sencillo que es mejorar la educación de niños del tercer mundo o de zonas muy desfavorecidas, ¿no? Y en un solo mes, pero trabajando con muchos mentores, con un método propio, generaron esta idea que era un balón de fútbol. Vamos a mejorar, y además hicieron esto, salieron al escenario, a la presentación final, vamos a mejorar la educación de los niños con este balón de fútbol, ¿no? Y toda la gente dice, bueno, y más ahí que no juegan mucho al soccer. Pero bueno, hicieron un prototipo muy interesante de un balón que permite jugar realmente a fútbol, pero que en su interior lleva una serie de microtecnología que, por ejemplo, un pico proyector, una tecnología que encontraron, que es súper robusta y que no pesa nada, una cámara y un sistema de generación de energía por los golpes. O sea, los niños van jugando a fútbol y eso se va cargando de energía. Y esa energía alimenta un proyector que cuando pones el balón al final de jugar contra la pared, te proyecta una interfaz con una serie de opciones. Y por otro lado, tienes una cámara que te mira y con el movimiento de tu mano puedes navegar por el menú. Dices, quiero vídeos, o quiero videoconferencia, o quiero juegos, ¿no?
Y cuando va a vídeos, por ejemplo, pues te sale Messi y te cuenta pues, que hay que respetarse más, que hay que comer mejor, y claro, todos los niños hacen caso a Messi. No, seguramente no a un profesor, pero a Messi, y además que sale de un balón mágico, le hacen caso, ¿no? Además los contenidos se gestionan remotamente, etcétera, etcétera. Os cuento esto. Estos son los 3 cracks que hace poco estuvieron aquí en Barcelona Activa explicando el proyecto. Si queréis más información de esto, incredible. Pero para nosotros estamos muy orgullosos de lo que ha pasado. O sea, 3 chicos que no se conocían, súper diferentes, se han juntado, han generado ideas y en un solo mes se han convertido en emprendedores sociales. Y han montado esta iniciativa, tienen compromiso de inversión, el Barça les da contenidos, etcétera, etcétera. Imagine es esto. Imagine va de esto, ¿no? Y así como lo hemos hecho este año de Barcelona a San Francisco, ahora estamos haciendo una edición a la inversa. Por eso os decía que tenemos aquí algunos Dreamers y tenemos a gente de Brasil, de Colombia, de México se nos ha escapado, y también de Barcelona, trabajando juntos durante todo el mes de octubre, generando ideas aquí. O sea, gente de fuera que ha venido aquí a generar ideas, en este caso, en el campo de la comunicación y la educación. También os comento esto, aprovechando la oportunidad, por si alguien está trabajando. Los 4 proyectos son muy sencillos este año. Uno es cómo ahorrar agua, un proyecto sponsorizado por Unilever, diseñar una escuela de emprendedores, un proyecto de Brasil, la televisión del futuro, un proyecto que nos sponsoriza Google, Samsung y Telefónica, y ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Me he olvidado el último. Y el de Yopal, un proyecto de Colombia que trata de cómo mejorar los habitantes de una zona de Colombia a través de las TIC y además generar ideas o procesos o métodos o lo que sea que luego sean exportables a todas las partes del mundo, ¿no? Si alguno de vosotros está en algún berenjenal de estos, por favor contactar con nosotros que nos serviréis de mucha ayuda, ¿no? Y el 30 de octubre vamos a presentar las ideas aquí en Barcelona, o sea que estáis todos invitados, por supuesto, a venir. Tendremos Moritz seguro, que es uno de nuestros sponsors, o sea que es una buena excusa, ¿no? En cualquier caso, y con esto acabo mi cuña publicitaria de Imagine, hay que soñar, y emprender va de soñar. Emprender va de soñar y de perseguir tus sueños. Y esta es mi definición, bueno, mía, seguramente de mucha gente, ¿no? Pero emprender no es ir al notario y constituir una empresa. Emprender es tener una ilusión de algo, tener un sueño y la valentía o las ganas de luchar por él y ir superando los obstáculos que te encuentras en cada día. Y eso es aplicable a todos. Y al final eso trata de tener actitud emprendedora, que es una actitud muy recomendable en la vida, ya no solo en la empresa, sino en la vida, para todo. Y para terminar esta presentación, y así ya iniciamos seguramente un turno de preguntas o entramos en algunos de los detalles que me habéis pedido, la última recomendación para ir a Silicon Valley o para importar cosas de Silicon Valley tiene mucho que ver con jugar y con divertirse. Para eso os cuento la última iniciativa que he montado, que es del sector mobile, y os lo digo también porque si alguien está en proyectos relacionados con el mobile o preguntas como los que hacía el compañero, hemos aprendido bastantes cosas del sector mobile, ¿no? Nosotros hemos montado una compañía ahora que se llama 747, con el método israelí que os contaba antes, que es tener un equipo muy pequeño ahí y trabajando con empresas de aquí. Por ejemplo, trabajamos mucho con Incubarna, empresa que está aquí en el vivero, y que son fantásticos, y también con diseñadores y otros programadores de aquí. Y básicamente hacemos 2 cosas. Hacemos aplicaciones que nos gusten, o sea, solo hacemos proyectos que nos gustan. Si nos llega algo que puede ser muy interesante o que puede generar negocio, pero si no nos gusta, es que no nos metemos para nada. Y no lo hacemos en plan fanfarrón, o sea, realmente entendemos desde hace tiempo que emprender hay que hacerlo en lo que a ti te gusta. Como os decía antes, no vas a conseguir poner toda la energía que necesita un proyecto si no te gusta, ¿no? Y en nuestro caso, para encontrar un nicho, estamos trabajando también en aplicaciones que puedan tener un componente social, o que de alguna manera, nuestra visión era, oye, hay muchísima gente conectada con su móvil a Internet, ¿por qué no sumamos pequeños esfuerzos para resolver cosas, ¿no? Aquí un apunte del tema mobile. Que también sale muy a menudo y mucha gente dice, bueno, pero es que es un sector que está saturado. Esto enseguida se dice, ¿no? Sí, Barcelona, capital mundial de la telefonía móvil, muchas oportunidades, pero es que vas al iTunes y hay demasiadas aplicaciones, o al Google Play, no sé cuántas más. Ya está saturado.
Mi visión es que queda tanto por recorrer, tanto y tanto, que realmente es un sector de grandísimas oportunidades que no nos lo vamos a acabar. Y solo un dato, que seguramente es posible que ya lo sepáis. Creo que ahora tenemos una cuarta parte de la población mundial conectada a Internet. Bueno, es pasado año, debe ser ya un poco más ahora. En esta misma década, en el 2020, vamos a tener 3/4 partes de la población conectada a Internet. Eso quiere decir, sobre todo gracias a la telefonía móvil, eso quiere decir que en los próximos años vamos a tener 3.000 millones más de usuarios conectados a Internet. 3.000 millones más, que no caben en esta sala. Hay mucha gente. Sobre todo de zonas desfavorecidas, de muchos países que ahora no están para nada en Internet, o de gente muy cercana que ahora tampoco está por la brecha digital y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero 3.000 millones más de personas. Si eso nos da una imagen de cuántas oportunidades hay para hacer cosas ahí, es un sector increíble donde hay muchísimas oportunidades, ¿no? Por lo cual, los que estéis ahí, estáis en un buen sector. Pensar siempre que hay que innovar, que hay que buscar tu nicho, pero hay muchísimo por recorrer y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Solo un par de ejemplos de cosas que hacemos en 7x7. Bueno, a estas alturas ya supongo que queda claro que soy del Barça, ¿no? Después de tal. Hacemos aplicaciones como World Tap, un juego muy sencillo que básicamente trata de ir pues, dando golpes a un balón y se va complicando y van saliendo nuevas pantallas y si llueve en el Camp Nou te llueve a ti. Bueno, un juego muy simple, donde además cada mes damos, por si alguien quiere jugar, damos una camiseta firmada por Messi o por algún jugador del primer equipo. Y que aquí hemos aprendido mucho de modelo de negocio, y lo aprendimos a base de, no sé si un sinónimo de hostias, a base de golpes. Y claramente hemos descubierto, hemos podido comprobar que funciona mucho mejor dar gratis, luego digital goods, etc., ¿no? Y lo que veis aquí es lo que hacemos, que sumamos en tiempo real lo que hacen los jugadores para hacer acciones solidarias por cada millón de puntos conseguidos, ¿no? Esto nos ha permitido ahora también trabajar para, bueno, hacer acciones solidarias con la Fundación del Barça, pero también trabajar para la Fundación de Bill y Melinda Gates, en un proyecto muy parecido, etcétera, etcétera. Os lo comento porque si alguien quiere hacer preguntas de mobile, esto es lo que hacemos nosotros, en un modelo muy claro, que es que cuanto más juega la gente, más ayuda, y en definitiva, y para terminar esta parte de la presentación, deciros que para ser más creativo, para emprender, como os decía, es muy importante el tema de pasarlo bien. Por eso nosotros siempre pintamos una rayuela en los sitios donde vamos, para que la gente psicológicamente, no siempre funciona, pero psicológicamente entre a jugar a la oficina en lugar de entrar a trabajar y entienda que esto de emprender es para pasarlo bien. Y es así de verdad. No sé si opináis lo mismo, pero insisto mucho en divertirse emprendiendo. Y bueno, tampoco voy a entrar ahora en esto, pero a veces cuento de que yo tuve un problema de salud hace 4 años, todavía no, 3 años y algo, y en mi caso me di cuenta de cuáles eran los problemas importantes que hay en la vida, ¿no? Y seguro que todos nosotros yo diría que lo hemos visto de alguna manera, ¿no? En la pérdida de un familiar o tal, ¿no? Y los problemas reales de la vida son estos, la salud, la pérdida de un familiar, cosas realmente negativas. Pero los problemas de un emprendedor, que un cliente no te pague a tiempo, que no te salga un producto a la primera, que te arruines y tengas que volver a empezar, todo esto no son problemas, son motivaciones extras a continuar emprendiendo, a luchar por tu proyecto y al final, si no hubieran esos problemas, tampoco te sentirías realizado, tampoco encontrarías la felicidad en este camino tan fantástico que es emprender, ¿no? O sea que es muy importante entender todo esto más como un juego y estamos aquí para jugar a emprender y hay incluso, diría yo, que pensar a veces como un niño para emprender. Eso es lo que intentamos en Imagine y para terminar este bloque, o la presentación, porque casi me van a echar, os pongo un pequeño vídeo que a lo mejor habéis visto, pero que explica muy bien esto. Son 3 minutos solo, ¿No se oye? Bueno, de hecho solo tiene un poco de música,
Bueno, pues hasta aquí la presentación. Os dejo, bueno, os he cortado, os dejo mis datos aquí cortados, a ver si puedo recuperarlo. Aquí está. Para si de emprendedor a emprendedor os puedo ayudar en cualquier cosa, por si alguien quiere ir para allá y quiere que le haga de guía turístico o cualquier tema, estoy aquí para ayudaros. Hemos tocado todos los puntos que me habéis comentado, hemos tocado un poco el tema este de emprender a diferentes edades, los amigos, el riesgo, el importar o no Silicon Valley, modelos como Nueva York. No sé si queréis que comentemos algo más. Las aceleradoras del Silicon Valley. Bueno, a ver, hay muchos modelos y hay algunos muy cuestionables. Por ejemplo, un modelo clásico es este se selecciona, ¿no? Y Combinator, ¿no? O, por ejemplo, Plug and Play, que dices, yo tengo una idea, voy ahí, me acogen, me mentorizan, pero se quedan un porcentaje de tu proyecto, ¿no? Esto, por ejemplo, aunque sea poco, es lo que hace Plug and Play. Yo te diría, mi opinión, todos estos modelos que basan en te doy mentoring, te doy acceso a la inversión, que al final no acaba siendo mentoring, para mí un problema importante es con quién te casas, porque depende de lo que hagas, en una fase tan inicial, comprometerte con alguien que te puede ayudar y te da mentoring, pero no te asegura inversión, pues yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas en esto, ¿no? Por ejemplo, el Plug and Play, siendo muy sincero, yo soy un poco crítico con este modelo, porque seguramente te ofrecen mucho, pero te acaban dando mucha infraestructura física de trabajo, pero no en cambio realmente lo que necesitas en este entorno, que es financiación, o sea, dame financiación seed desde el primer momento, ¿no? Yo aquí tengo mis dudas. En cambio, hay iniciativas muy interesantes aquí mismo, en la ciudad, ¿no? Gente como Link2Start, de la Fundación ILEA, ahora Carlos Blanco está lanzando también una incubadora. Creo que normalmente lo que se hace aquí es, te dan espacio para trabajar dentro de una organización y te asignan 3 o 4 mentores que se quedan como el 1% de tu compañía por permanencia, pero tú puedes escoger los mentores y decides quién se incorpora a tu compañía. Y bueno, son modelos que yo, depende de lo que hagas, diría, oye, a lo mejor quédate aquí o incuba desde aquí tu proyecto, gana algo de cuota de mercado, consigue una primera ronda de inversión que sea muy inicial, consigue una cuenta importante que te permita demostrar resultados y luego vete ahí. O sea, incubar, no sé, a lo mejor puedes hacerlo desde aquí también. No sé si estabas pensando en alguna en concreto o has estado estudiando el caso de alguien ahí. Bueno, no sé. Yo a Y Combinator tenemos acceso, están en Mountain View, tampoco tengo alguien que digas, oye, este tío de Y Combinator te puede ayudar mucho, lo podemos mirar, pero vamos, no sé, al final hay muchos modelos parecidos aquí también, ¿no? ¿En qué momento estáis de la compañía? Tenemos la tecnología creada, tenemos un prototipo hecho. Y digamos, pues entonces estamos con un poco el problema de que al ser una tecnología, pues tenemos que crear producto para vender o intentarlo meter esa tecnología en empresas. Sí. Y vemos que aquí, pues claro, evidentemente es complicado tener financiación si no tienes clientes, si no facturas, etcétera. Y no sé, también la pregunta es un poco esa, ¿no? O sea, ahí hay oportunidades cuando estás en esta fase tecnológica que al fin y al cabo tienes una cosa que creemos que puede ser muy buena, pero que al fin y al cabo hay que integrarla, o sea, es una tecnología que hay que meter en productos. Si ir para ahí es una buena opción, o mejor intentar cogerse un producto por aquí, intentarlo meter por aquí como sea, y una vez que tengas esto demostrado, ya ir por ahí. Mira, no sé, también si te aceptan en Y Combinator y si te acogen, esto de entrada, ¿no? Pero vamos a imaginar que sí, que tienes todos los números para entrar en Y Combinator. Yo creo que es una buena opción, pero también me plantearía, o sea, una cosa muy recomendable hacer en este estadio que estás tú, es ir ahí a explorar mercado, que lo puedes hacer sin llegar a ninguna, o sea, sin comprometerte con nadie. Si vamos a lo que os comentaba antes, de que todo es muy ejecutivo ahí, todo es muy directo, y que la gran dificultad está en establecerse realmente ahí por temas de visados, algo muy recomendable es decir, oye, mira, con una visa de turista me voy 2 meses ahí, o 3 meses, lo que te dé la visa o lo que te dé tu tiempo disponible,
pero te vas ahí y vas a visitar un montón de inversores, por un lado, que son muy accesibles, empresas y gente que te va a dar un feedback muy cualificado. Y eso te puede servir para decidir quedarte ahí, porque dices, ostras, es que he vivido ahí, hay mucho interés, un inversor se compromete a una inversión, o me han dicho que esto seguro que funcionaría, o te puede pasar todo al revés, que te digan, no, mira, esto aquí seguro que no funcionará, ¿no? O sea, este viaje exploratorio, yo lo recomiendo mucho hacerlo incluso antes de acogerte a alguna de esas incubadoras. También te servía para ti, para decir, oye, a ver, si tú eres el CEO de la compañía, vas a acabar viviendo ahí. Yo hablo maravillas de Silicon Valley y a mí me encanta vivir ahí, pero esto seguramente no es aplicable a todo el mundo. O sea, yo recomiendo mucho hacer este viaje exploratorio, que además sacas muchas conclusiones. Es más, aunque a lo mejor no vayas a buscar inversión ahí, o aunque a lo mejor no decidas quedarte ahí, hacer este viaje ahí en un entorno donde la gente es muy accesible te puede servir para revolverte con un feedback muy cualificado y continuar aquí en tu entorno, si quieres, pero con gente que te dará muy buenos consejos. Que es una de las grandes suertes que tiene Silicon Valley, que la gente realmente es accesible y es muy generosa con darte la opinión o darte algún contacto. Esto es muy interesante, ¿no? También ahora surgen algunas iniciativas que te pueden interesar, que es combinar incluso hacer coinversión entre inversores de ahí e inversores de aquí, para facilitar todo este puente, decir, no, es que tengo mi equipo de desarrollo aquí, pero me voy allá. Esto hay varias iniciativas. No sé, para citarte a alguien, por ejemplo, Miquel Valls, no sé si conoces, el hijo del presidente de la Cámara de Comercio, está lanzando una iniciativa ahí para precisamente hacer eso, para hacer coinversión a empresas de aquí con una parte por inversión americana y una parte por inversores de aquí, ¿no? O, no sé, luego hay también el caso de Step One, no sé si conocéis, que lo que hace es ayudar. Bueno, esto junto a la Fundación Banesto tiene la incubadora del Spain Tech Center, que está en San Francisco, en el Rocket Space, que bueno, también está bien, es un programa que no se quedan con nada de tu compañía, pero te dan acompañamiento durante un tiempo antes de ir ahí y una vez instalado ahí también durante un tiempo, y te dan unas condiciones muy buenas para establecerte. No sé, si quieres luego miramos de ponerte en contacto con alguien de Y Combinator o que haya pasado por ahí. Pero mi recomendación, por si te puede servir de algo, es haz un viaje exploratorio. Si estás pensando en establecerte ahí, aunque sea en agosto, que no hay tanta actividad, pero ahí no cierran todo como en España. O sea, que cualquier momento en el año es bueno para hacer un viaje exploratorio ahí. Y vas a sacar muchas conclusiones de este primer viaje. Yo, por ejemplo, en mi caso lo que hice es, estando ahí, me puse un límite de presupuesto. Dije, oye, tengo esto para gastarme aquí, ¿no? Si con esto consigo arrancar la empresa, conseguir algo de financiación, que las cosas funcionen y tal, me quedo. Y si no, vuelvo. Y todo también, ¿no? ¿Qué te pusiste? ¿Él? Conseguir 300.000 dólares en menos de 6 meses, que era lo que necesitaba mínimo para arrancar y para que funcionara. Y bueno, luego me puse un siguiente hito, ¿no? Pero también con esto te comento que hay un mito de que es súper caro vivir ahí, y hombre, no es barato, pero vamos, depende cómo te lo mires, ¿no? Porque yo también lo comparo siempre con el tema del tiempo. Hay gente que dice, no, ahí puedo conseguir inversión a una valoración mayor, ¿no? Pero claro, me tendré que gastar tanto, ir ahí, vivir, viajes, tal. Y ya, pero ¿y en cuánto tiempo vas a conseguir los hitos ahí, no? O sea, a lo mejor si lo calculas con el tiempo que pasas aquí, es más caro estar aquí, depende cómo, ¿no? Y hay muchas formas de estar ahí, ¿eh? O sea, tú puedes ir ahí y vivir súper bien en una casa, tal, o ahí es muy típico compartir casa. Airbnb funciona perfectamente, puedes incluso hacer swaps. Esto es un buen consejo, ¿eh? Si tú tienes una casa aquí o un piso, hay Craigslist, que es la página web que lo gestiona todo, que funciona muy bien los swaps. Es decir, oye, yo dejo la casa a alguien de ahí que se instale en Barcelona durante 2 o 3 meses y yo me instalo en tu casa y el alquiler me lo continúo pagando yo. Esto hay bastante gente que lo ha hecho. Sí, yo te quería preguntar, porque el otro día también hablando con otros 3 emprendedores españoles que está ahí en California, él me comentaba que hubiera lo máximo posible de la marca España porque se está viendo como algo muy tóxico. Entonces, para ver cómo le vendemos, en caso de que yo vaya, cómo le vendo a un inversor que
obviamente le tengo que decir pues que yo soy de Pamplona, no le voy a decir que soy de ¿Dónde Navarra. eres? Yo soy de Pamplona, pero no le voy a decir que soy de Pamplona, le tendré que ¿Por qué no? decir... La marca Pamplona sí, también viste que a lo mejor España pues seguro, igual sí, mejor, probablemente, pero la realidad es un poco esa, ¿no? De a ver cómo le hacemos picar el anzuelo, pero que no nos asocie con la marca España. Y luego la otra pregunta, yo lo que me encuentro aquí es en el inversor clásico en Cataluña, Madrid o en España, te dice, bueno, me parece interesante, pero avísame cuando esto esté arrancando, que yo no he hecho la primera gasolina. En mi caso, me han llegado a comparar con... Yo estoy haciendo un pequeño escritorio social para Facebook y me han llegado a comparar con Flipboard. Claro, pues Flipboard empezó con 10 millones de dólares sin generar ni un euro, ¿no? Entonces, a ver, yo entiendo todo lo que dices y ojalá cambie, ojalá gente como vosotros, que habéis triunfado un poco fuera, podéis venir y decirle a la gente que esto no funciona así. Pero claro, ¿cómo yo combato que alguien me diga, un tío de un fondo de inversión o un business angel pequeño me diga, claro, es que está Flipboard y no veo tu valor añadido con respecto a Flipboard? Claro, es que ¿no? Por eso te era también la primera pregunta de, sí. realmente los productos que son digitales y disruptivos, es que si la primera respuesta que vas a tener es yo me subo a tu coche cuando tenga gasolina, claro, yo si me subo a mi coche, pues es que esperarme a Estados Unidos y venderlo por 50, pero no por 50.000. O sea, es que... Sí. Es muy interesante eso que comentas. Bueno, lo último, lo de Flipboard, yo te diría que primero que Flipboard lo está haciendo muy bien y si tu inversor sabe quién es Flipboard, ya dice mucho a favor de tu inversión, con lo cual tampoco debe ser tan gratuito el comentario, ¿eh? Y en cualquier caso, cada vez más creo que irá madurando digamos, el nivel, ¿no? Que no se me entienda mal, ¿no? Irá madurando el conocimiento de los inversores de aquí. Es las buenas noticias que os comentaba antes que hay respecto a la inversión aquí, ¿no? Y hay gente que lo hace muy bien aquí. Por ejemplo, Caviedes, ¿no? Que es seguramente el inversor privado más activo de España. Ostras, es alguien que está invirtiendo en proyectos muy a la Silicon Valley, ¿eh? Y lo está haciendo bien y le va bien y cada vez hay más como estos, ¿no? El tema de la marca, a ver, para no ser políticamente incorrectos. Mira, yo te diría, está muy bien decir que eres de Pamplona, seguro. En primer lugar, en esta zona, y estoy hablando solo del Silicon Valley, como os decía antes, da igual de dónde vengas. Es más, mucha gente de ahí no sabe dónde está España y no te lo van a ubicar. No, pero es cierto, pero nosotros también, si te piden dónde está Kansas, ¿no? O dónde está tal, pero realmente muchos de ahí entienden que el mundo de Estados Unidos o es un mundo más global, pero no te van a ubicar muy bien, ¿no? Sí que es verdad que la marca España ahí está fatal y todo lo que llega son malas noticias y, o sea que mi recomendación te diría en estos momentos, pues no te apoyes en esto porque no te va a llevar ningún beneficio. En cambio, los que sois de Barcelona, apoyaros en la marca Barcelona, sin duda, o sea, es una marca que está muy bien considerada en el mundo, sobre todo si estás haciendo cosas relacionadas un poco, ¿no? Con el diseño, creatividad, pero también con el mobile, porque al final tenemos el Mobile World Congress y hay que decirlo, ¿no? Pero también te diría, no es coña el tema de Pamplona, o sea, para mí cada vez más estamos en un mundo de ciudades. Y aunque ahora tengamos un gran debate político de países y naciones y demás, pero estamos en un mundo de ciudades. Y pon por delante la identidad de tu ciudad. Esto es lo que hace, por ejemplo, en Econor, que habla de Bilbao. Y hay maravillas de Bilbao que va explicando por el mundo, ¿no? Y cuando le hablan que se come tan bien o que tiene cierto... No, es cierto, ¿no? O sea que, no sé, o sea, consejo diría, no uses mucho la marca España porque no te va a llevar ningún beneficio, por desgracia, en estos momentos. Los que sois de Barcelona, apoyaros de verdad en la marca Barcelona y seguramente también las otras ciudades, Madrid, Bilbao, no sé, hay ciudades que te pueden, si te identifican dónde eres, o a lo mejor les parece folclórico que seas de una ciudad tan lejana, te lo pueden poner en valor, o sea, les puede parecer interesante, ¿no? Pero bueno, también estoy pensando que a nivel de emprendimiento, al final es todo tan global que... ¿De dónde eres? O sea, ¿de dónde eres tú como emprendedor, ¿no? Pero todos tus compañeros también son de Pamplona. No, estoy aquí en Barcelona y tal. Exacto, ¿no? O sea, sí. Yo realmente, no se está pensando ahora, por ejemplo, en TMT, en el ejemplo que os he puesto, que sí, teníamos la sede aquí, pero teníamos 11 nacionalidades distintas. Y teníamos oficina en Dubái, por ejemplo, y en el mismo momento pues estábamos haciendo cosas en Nueva York. Y hay un momento que dices, bueno, pues no sé, es todo muy difuso, ¿no? La procedencia no, por lo menos en Silicon Valley no te va a condicionar nada, porque ya te digo, ahí hay las mismas oportunidades para todos.
A mí me gustaría que nos explicaras un poco qué estrategias de valoración de ideas, sobre todo de aquellas ideas que nacen más del technology push, por ejemplo, como podría ser el TMT, en donde pensabais el tipo tablet, de los usuarios del tren, o incluso Innovaile, la electrónica en la ropa. ¿Qué estrategias utilizas para valorar estas ideas, a ver si son buenas o no? Sobre todo aquellas que afectan a mercados grandes, ¿no? que implican cambios de hábitos en el deporte, en la educación. ¿Cómo te planteas en un estado muy inicial la valoración de estas ideas? Pero cuando dices valoración, ¿es a nivel de inversión o a nivel de esta idea hay que apostar por ella porque es buena? A nivel creativo, ¿no? Sí, a nivel creativo. Sí. No, es muy interesante. Esto, además, si eres de aquí, de Barcelona, te recomiendo de verdad que nos vengas a ver un día a Imagine. Estamos, además, en un equipamiento del Ayuntamiento, en el Almogàvers Business Factory, instalados hasta el día 30, y te podremos explicar más de nuestro modelo creativo propio, que hemos ido generando e incorporando cosas muy interesantes de gente que nos ha ayudado, como IDEO, y gente que son realmente referentes en temas de creatividad, ¿no? Y te podemos contar muchas cosas. Para darte ahora un par de apuntes, así muy rápidos. Hombre, a ver, una buena idea, hay que pensar mucho en el usuario, hay que pensar muchísimo en el usuario, porque hay cosas que son muy virgueras y que pueden parecer muy tal, pero cada vez más hay que desarrollar y crear pensando en el usuario. Mira, gente como IDEO, que nos está ayudando muchísimo, han llegado ahora o están llegando a un método creativo que incluso implican el usuario en el proceso de desarrollo. O sea, ya no solo se centran en qué quiere el usuario, sino que le implican en la producción, ¿no? Están dando un poco la idea. O sea, testea con usuarios, y con usuarios muy distintos. Muy distintos. Lo típico de consultar a tu abuela, o lo típico de tu amigo, o gente muy distinta. Pero piensa mucho en el usuario. ¿Qué piensa el usuario de esta idea? ¿Lo va a usar? ¿No lo va a usar? Es preguntarle a él, y no sé, luego también depende del sector donde estés y qué quieres hacer con esto. Si estás ya generando negocio con esto, pues tendrás que pensar más a corto plazo. Si tienes por ejemplo, nosotros ayer estábamos en el Museo de los Inventos con Pep Torres, que es eminencia, ¿no?, mundial en temas de inventos, y también lo ves, ¿no?, de que hay cosas que claramente las diseña pensando en el modelo de negocio de las patentes. Es decir, yo tengo esta idea que es disruptiva, total, brutal, tal, pero no es para implementar mañana, sino lo que voy a hacer es tener una patente e intentar vendérsela algún día, tal, y es un buen modelo, pero también ves que funcionan muchas cosas que son pequeñas mejoras para dar un servicio inmediato y ir a la producción lo antes posible, ¿no? También piensa siempre que una buena idea a veces es la suma de varias ideas, o que hay que construir sobre otras ideas, y esto te puede acabar decidiendo qué es lo mejor. Y para aportarte algo más, si te sirve, una buena recomendación, por lo menos en los tiempos que corren, es también innovar o crear mucho en clave de mercado. Que esto es también una gran diferencia entre cómo se investiga aquí. Por ejemplo, a nivel universitario, aquí la mayoría de universidades, los doctores o investigadores intentan trabajar mucho para publicar. Y en cambio, por ejemplo, universidades como Stanford, aunque estén pensando en cosas de futuro o muy avanzadas, pero están pensando en cómo esto puede llegar al mercado, ¿no? O sea, que incorpórale el punto de negocio siempre. Oye, esto puede llegar a ser un negocio, se puede comercializar, esto que estoy pensando, y tendrás un filtro bastante bueno. Pero, de verdad, a ti y a quien quiera, os recomiendo que algún día vengáis a vernos y os podemos contar más, si queréis, del método creativo, que a lo mejor te puede servir de algo. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Ahí? Una pregunta rápida. Decías que cuando uno emprende, y yo soy emprendedor desde hace 3 años, te dedicas al 100% de tu tiempo a la empresa. ¿Cómo puedes emprender en serie varias compañías? Sí, bueno, emprender en serio o en paralelo, porque estoy aquí con varias cosas. Bueno, es lo que decía antes, ¿no?, de qué funciona mejor, un modelo de focus en un proyecto o varios, ¿no? Yo creo que las dos cosas son válidas. Mi modelo, por ejemplo, un gran referente en lo que estoy intentando hacer yo es Didac Lee.
¿no? Que lo tuvisteis aquí hace unas semanas, que es alguien que tiene muy claro que su papel es arrancar proyectos, enseguida poner directores generales en cada uno de los proyectos que lideren y que estén 100% el día a día en esto, y él ocupar más puestos de presidente o asesor en la compañía y tal, ¿no? Yo creo que es un modelo que es el que estoy intentando aplicar yo, que tiene que funcionar y que responde mucho a un modelo muy establecido en la Silicon Valley, que es el de emprendedor en serie. Porque ahí está muy separado lo que es emprender de lo que es gestionar. En TMT Factory yo emprendí este negocio y estuve de director general y al final de presidente durante muchos años. Y me di cuenta, de hecho me di cuenta tarde, pero estaba haciendo cosas que ni sé hacer bien, ni me lo pasaba bien, y estaba perdiendo tiempo que podía destinar a otras cosas, ¿no? Y entendí que yo seguramente puedo aportar más en la creatividad, en crear cosas, en iniciativas como Imagine o como algunas de las que os he explicado, que se tienen que crear y luego tienes que tener gente que las gestione, ¿no? Y yo creo que es un modelo interesante. Fíjate que muchas compañías de Silicon Valley son fundadas por chavales o por gente mayor, pero enseguida ponen un CEO. Mira Google, ¿no? Que empezó con 2 chicos, pero enseguida pusieron a un CEO y ahora, a cabo de bastantes años, uno de los fundadores ha vuelto a ser director general, ¿no? Seguramente porque también está más preparado, tiene más experiencia o le apetece más, pero no tiene que ir ligado el emprendimiento a la gestión, pero depende de cada uno, ¿no? Yo también lo hago porque yo insisto mucho con el tema de pasarlo bien no sé, algún día alguien me lo criticará de verdad y a lo mejor me irán malas cosas y me dirán, ¿ves cómo estabas mal? Pero yo necesito hacer cosas nuevas también para aprender y a mí me encanta estar en diferentes sectores y arrancar cosas nuevas y luego estar implicado, pero no tanto en el día a día, ¿no? Tener a gente experta en gestión que te lleve un proyecto. Y ojalá pasara esto en todas las iniciativas que he montado, ¿no? Por ejemplo, ahora me apetece muchísimo hacer algo de emprendimiento social y no sé todavía qué, pero es algo que me apetece y si encuentro la oportunidad voy a intentar emprender algo ahí. Y lo ideal es que estos proyectos iniciados, que están funcionando bien, como Imagine, como Innovali, como 747, pues sean gestionados por gente experta en gestión, que lo continúe creciendo y tal, ¿no? Pero depende mucho de cada uno, ¿eh? O sea, en esto, para mí, tanto es respetable este modelo como el que dice, no, este es mi negocio y es un negocio para toda la vida, donde yo voy a ser el fundador, el director general, y si puedo lo pasaré a mis hijos. Bueno, ¿por qué no? O sea, todo es válido. Todo es válido y todo es combinable. ¿Y a ese director general que tú colocas ahí, qué porcentaje supongo que tendrá equity? Hay que tenerlo, ¿eh? Sobre todo si es un director general, ¿eh? Hay que hacerlo, ¿eh? O sea, pero ya no a nivel de director general, ¿eh? La empresa ya, digamos, la has creado y sabes que hay cierta atracción y has conseguido unos clientes y, bueno, de lo que se trata es de gestionarla y crecer, ya el riesgo que él va a asumir no es el mismo. Entonces, claro. ¿Cuál es el equity más o menos? Bueno, es que depende muchísimo de si ya tienes inversores o no, en el momento donde estás, pero esto es como poner valoración a tu compañía. Es que para mí son los mismos criterios. O sea, ¿qué vale tu compañía a día de hoy? Y en base a esto, ¿qué vale la aportación que me hace esta persona? Que son los mismos criterios de qué vale la aportación que me hace un inversor. Que no solo es económica, ¿eh? Es un tema muy importante que aprovecho para decir. O sea, no vayáis a buscar inversión solo financiera. Bueno, podéis hacer, pero pensar que un inversor te puede aportar muchas cosas positivas o negativas en ámbitos comerciales, estratégicos, o sea, buscar a gente que invierta smart money, o buscar socios industriales, que a veces son socios que no te aportan dinero, pero te pueden aportar cosas mucho más valiosas en determinados casos, ¿no? como acción comercial o como contacto, no sé, hay muchas o tecnología y demás, ¿no? Pero no sé, yo diría que, hombre, piensa que un compañero de trabajo, más de un 5%, ya es alguien que tiene bastante poder de decisión, ¿eh? Por mucho que tengas pactos de socios por el medio. O sea que, no sé si puede servir de referencia. Por ejemplo, en Silicon Valley algo muy habitual es liberar un 1% a un muy buen consejero, alguien que esté en el board de tu compañía. Y siempre por permanencia, ¿eh? Que eso también es algo que aquí se tendría que hacer mucho más. O sea, imagínate que tú dices, ostras, me interesaría mucho en mi compañía tener a este super crack que fuera consejero mío, ¿no? Y que cada mes o cada 2 meses viniera al consejo y aportara su visión, o me ayudara, o lo pudiera llamar, o me diera sus contactos. Hay gente
muy disponible para hacer cosas y muy interesante. Y seguramente no puedes pagar a gente tan valuosa, pero sí les puedes dar un 1% en base a su permanencia. Este del 1% es bastante habitual en Silicon Valley para compañías, digamos, en fase startup, ¿no? Y es súper práctico. Y yo creo que es un win-win clarísimo, ¿no? O sea, implicas a alguien que le guste tu proyecto, que te va a aportar muchísimo y al final de cada año le das un 1%. Y a lo mejor él, por sentirse socio de ese proyecto, va a trabajar muy motivado, te va a ayudar muchísimo y tú no tienes que pagarle nada. No sé si te sirve de referencia, ¿no? Pero hay que ser generoso con el equity, ¿eh? Yo lo tengo muy claro, hay que ser generoso. Si al final querer tenerlo todo, es como querer tener el control. A veces aquí, y quizá no es del todo una mala recomendación en España intentar mantener siempre el control de tu compañía, pero en entornos como el Silicon Valley, lo mejor que te puede pasar es perder el control de tu compañía. Eso quiere decir que hay alguien con mucho dinero, pero también que sabe mucho, porque los inversores de ahí están muy preparados, que están en tu compañía para hacerla crecer y están muy alineados. Y ahí sí que en lugar de ponerte un controller te ponen un buen consejero en tu empresa, ¿no? O sea que hay que ser generoso, de verdad, ¿eh? Es una recomendación que os doy y es mi punto de vista, pero libera porcentaje a gente que te pueda aportar cosas. Evidentemente tienes que tener mucho cuidado con quién te casas, ¿no? Porque es una relación muy estrecha y si te sale mal, pues vas a tener problemas ahí, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pacto de socios, bueno, pues primero estar en buenas manos, pero tanto aquí como ahí, ¿eh? Entiendo que estás hablando de aquí, de un pacto de socios aquí. Es un tema que hay que prestarle mucha atención, ¿eh? Mucha atención y ponerte en buenas manos. Yo es lo que aprendí, porque tú puedes tener una inversión que invierta dinero y tú estés convencido de que has hecho una muy buena negociación en la valoración, porque resulta que has conseguido valoración de 20 millones de euros y has liberado solo un 20% y tal, y oh, qué buen deal que he hecho con este inversor, pero resulta que si no te puede hacer un pacto de socios donde él decida todo, donde tengas cláusulas tipo tracalón, de que si hay una venta te deje tirado, entre comillas, o sea que es un documento importante. Además, es el documento que va a definir cómo se gestiona y gobierna tu compañía de ahí para adelante. Entre otras cosas, cuántos consejeros vas a poner tú y cuántos va a poner el inversor. Y eso te marca las reglas del juego que va a tener tu compañía a partir de este momento. Un muy buen pacto de socios te va a ayudar mucho, porque de entrada te obliga a ti como compañía a organizarte bien, a tener todo el reporting, gestionarla más eficientemente, que es más trabajo, pero acabará siendo bueno, pero un mal pacto de socios te puede perjudicar muchísimo. Es importante ponerse en buenas manos, pero eso te puede ayudar, no sé si estás en este caso, te puede ayudar un abogado de confianza, no es tan complicado, al final son 4 cosas las que hay en un pacto de socios, ¿no? Pero hay que gestionar. No sé si algunos de vosotros estáis en procesos de inversión o estáis en estos berenjenales, pero bueno, sí, aquí puedes hacer 2 cosas, o meterte tú mucho, que yo es lo que hice porque además me gustó y aprendí muchas cosas, o realmente ponerlo en manos de alguien que te ayude mucho y que tenga experiencia. Ya no solo en el pacto de socios, ¿no? En las valoraciones, en cómo abordar una due diligence, en cosas de este tipo. Pero vamos, forma parte de la aventura de emprender, ¿eh? O sea, financiarse lo tendréis que hacer todos, tarde o temprano. Esto está chulo. Cuando tienes una buena idea, con las que tú tienes que... Perdona. Hola. Y quieres darte a conocer o entrar en el mercado, ¿qué canales son los más eficientes, rápidos? A nivel comercial. Sí, o sea, para dar a conocer pues esas bambas que con la luz solar son capaces de generar energía. Mira, en el caso de las bambas, por ejemplo, y para que tengas un buen o mal ejemplo, yo aquí me equivoqué al principio, porque no conocía el sector
y lo que pensaba es voy a crear mis productos de ropa inteligente, ¿no? Como los bolsos y tal, y los voy a vender a través de internet porque el e-commerce hoy en día es fantástico y tú puedes vender desde cualquier sitio y realmente es fantástico, pero aprendí que para vender cosas relacionadas con la moda tienes que tener una marca y una marca no se hace en 2 días y hay gente que tiene marcas con mucha presencia y tiene los canales de distribución montados y luego aprendí que la logística de vender cosas fuera de España es complicadísima y hay gente que lleva mucho tiempo hacerlo. Con todo esto lo que acabé es modificando, que para eso sirve un business plan también, para modificar y como herramienta de dar un golpe de timón, y estoy trabajando para grandes marcas. O sea, lo que soy ahora mismo es proveedor de tecnología y no me preocupo del diseño y el color del producto final, ni del nombre que tendrá, ni en qué países se va a vender. Esto lo hace mi cliente, que es la marca de ropa o tal, ¿no? Que ya tiene sus canales de venta, de producción, o sea, incluso ni quiero producir yo. Ya mi cliente fabrica en China, en Taiwán o donde sea. Yo le voy a diseñar cómo tiene que ser la tecnología que va dentro y además me quedo, en mi caso, con la parte del software, que es la que yo domino y esto sí que no importa la marca que sea, ¿no? Esto es el ejemplo de Innovali en concreto, ¿no? Pero para aportarte algo positivo y viendo cosas que se hacen ahí, estamos en un momento donde muchísimos negocios para vender, que es una parte muy importante de tu negocio, se pueden apoyar en equipos externos. Y eso tanto es aplicable a productos físicos, que tú dices, seguramente antes lo que teníais era que contratar comerciales, yo en TMT, pues tenía el director comercial, ejecutivo de cuentas, o sea, tenía clientes que iban a vender, ¿no? Con todo esto lo que implica de tener salarios o tener gente y todo, ¿no? Pero cada vez más ahora hay empresas que venden por ti, que tienen cartera de cliente, que entienden o pueden llegar a entender tu producto e incluso que van a riesgo, con lo cual puede ser muy regulable el coste de la fuerza de ventas que necesites, ¿no? Esto en cuanto a producto físico. Pero es que luego lo que es espectacular es todo el mundo del software, las aplicaciones móviles y todo esto, donde es increíble la oportunidad que hay ahora. O sea, es que vendes a través del Google Play o a través del iTunes Store, que muy bien, se te quedan al 30%, pero es que te venden por ti. Yo por eso siempre digo que es que este sector, perdona que vuelva aquí, y a lo mejor no hay nadie que trabaje, ¿hay alguien que está en el sector mobile o no? Estoy hablando, hay varios, ¿no? O sea, el sector mobile es increíble la oportunidad que hay. Porque es un sector donde prevale el talento, donde los costes de desarrollo no dependen para nada de maquinaria, como antes, ¿no? Yo que ya soy viejo, cuando hacía software antes, tenía que... Bueno, no, es que yo primer portal de internet que monté, tuve que montar el housing, pero housing de verdad en casa, porque compré los servidores, el frame relay, todo lo que necesitaba para servir. Y ahora no, o sea, todo es, Amazon te da los servidores, si estás haciendo web, si estás haciendo apps, las vendes a través de Google Play o a través del iTunes Store, si necesitas una pasarela de pago, utilizas el Amazon Payment, si necesitas que se registren los usuarios, ya no crees bases de datos, sino que utilizas el Facebook Connect. O sea, es que hoy en día tienes todo asequible y prevale el talento. O sea, que las oportunidades son increíbles. Y en tema comercial también. Hay que saberse manejar bien y hay que saberse manejar en temas de redes sociales y hay que, o sea, no solo sirve, vale, pongo mi aplicación en iTunes y se vende sola, no, o sea, esto es más complejo, ¿no? Pero es que a nivel comercial hay grandísimas oportunidades en todo, en todo. Y si estás pensando en producto propio, o como antes me hablabas de pequeño comercio, también te puedo hablar de empresas que se dedican a sales partners, por ejemplo, una empresa que se dedica a vender, tiene fuerza de ventas. Y si le gusta y creen en el producto que tienes, van a salir a vender por ti a riesgo. O sea, ellos dicen, si te vendo, me quedo una comisión, y si no, no me quedo nada. Esto es perfecto, perfecto. O sea, esto comparado con tener que contratar a 5 comerciales es increíble. Luego, si quieres, te daré el contacto de esta gente. Vale, gracias. Me he planteado ir a Silicon Valley. Bueno, hemos montado una empresa que estamos aquí en Barcelona Activa. Y bueno, por ejemplo, nuestro competidor está en Silicon Valley, entonces... ¿Qué hacéis? Bueno, hacemos una red social de viajeros, más o menos, es más complicado. ¿Y quién es vuestro competidor? Couchsurfing. Yo soy muy usuario de Couchsurfing. De hecho, di la vuelta al mundo sin pagar una noche de hotel con Couchsurfing. También, sí. Pero seguro que es competidor, porque alguien tan grande, seguro que no puedes colaborar o sumarte a su proyecto. No sé, digo yo. Bueno, de hecho, queremos hacer más servicios que los que hacen ellos. Vale, pues a lo mejor puede ser un buen complemento, no sé, de entrada, sin conocer a fondo lo que hacéis.
Bueno, el hecho, claro, ahora por ejemplo hemos recibido de NISA, bueno, un crédito, 50.000 euros y bueno... Que es una buena fuente de financiación, perdona que te interrumpa, ¿no? A nivel de financiación no todo pasa por inversor privada, ¿eh? Aquí en este país hay inversión pública como en NISA, préstamos participativos, ahora creo que te piden algo de aval, pero que son muy interesantes, ¿eh? También. Perdona. No, bueno, entonces... Ahora estamos sacando el prototipo y supongo que por Navidades tendremos el prototipo. Entonces, bueno, la idea también, como tú has comentado, de que igual pues irse ahí un mes o ver a ver qué es lo primero que harías, ¿no? Si yo llego ahí, es decir, ¿cuál sería mi primer paso? Lo primero es ir a ver a la gente de Couchsurfing, que están ahí, ¿no? Creo además. Sí. Irlos a ver. Es que con los competidores, si realmente son competidores, hay que hablar con los competidores. Si es lo más sano del mundo. Hombre, no nos deis de hostias ahí cuando tal, pero hay que hablar con los competidores, hay que hablar. Y de verdad, hay un montón de casos donde un a priori competidor se puede convertir en tu mejor cliente, o competidor, o hacer algo conjuntamente. Porque esto es un déficit que tenemos aquí también, ¿eh? Vamos muy a la nuestra y no cooperamos, no sumamos esfuerzos, y en este momento hay que sumar esfuerzos, ¿no? Pero yo les iría a ver tranquilamente. Son enormes. ¿Cuántos deben tener millones de usuarios, no? 4 millones. 4 millones de usuarios, imagínate, 4 millones de usuarios, ¿no? ¿Cuántos tenéis? Tenemos aún prototipo, es decir. ¿Él? No, que nosotros estamos creando el prototipo. Bueno, pero yo, de verdad, yo reflexionaría, y si quieres luego hablamos más de lo que tenéis, ¿no? Reflexionaría en qué puedo tener yo que le interese mucho a Couchsurfing. Porque a lo mejor es una tecnología, a lo mejor es una nueva visión, a lo mejor es un nuevo mercado, a lo mejor es algo que ellos no han pensado y... No sé, puedes intentar competir contra alguien que ya tiene 4 millones de usuarios, una marca que funciona a nivel mundial y tal, ¿no? Pero a lo mejor te interesa sumarte a ellos o hacer un negocio paralelo pero usando sus usuarios de alguna manera. Yo pensaría un poco en esto, ¿no? Y los iría a ver y les explicaría lo que haces. Hombre, si hay algo muy confidencial no les cuentes, ¿no? Pero cuéntaselo porque si no, tarde o temprano se van a enterar de lo que haces. O sea que es mejor contárselo de primera mano para buscar posibles alianzas. A lo mejor ellos te cuentan algo que todavía no tienen público y están haciendo y ahí podéis sumar, ¿no? Yo esto es una cosa que haría, ir a verlos. Y si tú dices no, porque realmente es que queremos hacer exactamente lo mismo o diferente, pero es que son competidores y no veo de ninguna manera cómo sumarnos, pues no les vayas a ver, pero utilízalo como referencia, mira cómo les ha ido, aprende mucho de ellos, cómo han conseguido tantos usuarios, cuáles son sus debilidades e intenta hacer algo diferente ahí. Y a lo mejor a mover usuarios de allí para tu sector. Pero vamos, en cualquier caso estás en un buen sector, porque estás en temas de consumo colaborativo. Y eso es una tendencia brutal para muchas cosas, ¿eh? Para muchas cosas. Para compartir tu casa, ¿no? Couchsurfing, Airbnb, cosas así, compartir coche, incluso compartir lavadora, ¿no? Esto es una tendencia clarísima, ¿no? No sé si sabéis todo este movimiento de, por ejemplo, ¿por qué todos en casa tenemos una caja de herramientas si no la usamos más que 3 veces al año? Pues vamos a compartirla con los demás vecinos, que la compre uno y todos los demás la usamos on demand. Y cosas como esta es el ejemplo, ¿no? Pero es una tendencia clarísima, consumo colaborativo. Quiero aprovechar el tema que estabas hablando antes de mobile apps. Un socio en Holanda me acaba de mandar, dije, ¿dónde estoy? Él dice, necesitamos programadores Java, iPhone, Ruby, Rails. 3 necesitan en Delft y en Ámsterdam y pueden empezar la semana que viene. Si hay gente que quiere, dame su tarjeta, yo no cobro. Quieren programadores de España. Entonces, por algo será. Sí, yo también. Gracias. No, muy bien. Pero esto que, ¿cómo te llamas, perdón? Esto es lo que hay que hacer en los eventos de networking, ¿eh? Porque fijaros que yo al final os he acabado preguntando qué hacíais y tal. Ahí en Estados Unidos, en cualquier evento, la gente aprovecha de estar ahí para darse a conocer, para decir cuál es su necesidad y se aprovecha, ¿eh? No solo siempre hay uno que habla y tal, ¿no? Y mira, estoy seguro, y además con esta actitud de pedirlo a mucha gente, que aquí vas a encontrar extraordinarios programadores. Seguro. Porque los hay y por desgracia no tienen... Que eso es una gran oportunidad también. Yo diría, ¿por qué no las compañías que desarrollan apps o que hacen software, ¿por qué no se organizan y también dan servicios a clientes externos, ¿no? Porque hay una gran demanda en algunos países. En Silicon Valley mismo es muy difícil, la gente no encuentra programadores en determinadas temáticas.
O sea que también es una oportunidad para muchos de vosotros que a lo mejor dicen, mira, yo quiero emprender, pero como autónomo, como freelance. También es una manera de emprender, ¿eh? O sea, al final ocúpate a ti mismo. O sea, y ofrece tus servicios al mundo. Y hay plataformas como Elance extraordinarias para ofrecer, ¿conocéis, no? Elance, para ofrecer tus servicios al mundo o conseguir servicios de otras personas, ¿no? Te recomendaría también ir, por ejemplo, a sitios como La Salle. No sé si conoces la Universidad de La Salle, pero ahí suelen tener programadores bastante bien preparados. Por ejemplo, Apple ha contratado a bastantes programadores de La Salle, ¿no? Y si no, a organizaciones muy grandes de técnicos, ¿no? La Campus Party, por decir algo, ¿no? Que reúne cada año y hay una comunidad muy grande de geeks y de gente súper buena. Pero es también una oportunidad, ¿eh? O sea, gente que pues, tiene estos conocimientos, oye, que se dé a conocer, que se convierta en emprendedor freelance. ¿Sí? Aunque ocupe un puesto de trabajo que sea el suyo, es una buena decisión en estos momentos. Última pregunta. Xavi, bueno, no, pregunta y mitad pregunta, mitad comentario. Una de las dinámicas que hicimos antes de ayer, antes de ayer en Imagine, nosotros somos parte del equipo de Imagine, de los Dreamers, fue no solo esto de ver la competencia como un potencial socio o inversor o lo que sea, sino también estuvo algo muy bueno ver los potenciales, o sea, no los potenciales, los proveedores que uno tiene, también transformarlos en socios, ¿no? Que creo que también puede vincular estas ideas. Decir, bueno, a ver, para emprender lo tuyo, ¿de quién necesitas? Bueno, ¿de qué modo también lo podés transformar en un socio? Y también una idea que se me dispara con lo que decías, realmente cómo el límite es mental, porque cuando uno tiene esta barrera de él es mi competidor, en realidad es mental, porque como recién decíamos, bueno, el otro tiene 4 millones, ojalá que ustedes el día de mañana tengan 300, ¿no? Pero hoy por hoy es David y Goliat, entonces es más probable lo que les puede interesar y la alianza, pero creo que uno sigue a veces con esta mentalidad de que uno creerse que tiene la idea genial. Yo vengo de Argentina, con lo cual lo padecemos más. Porque uno cree que es ¿no? Que descubrió no sé qué. Uno no descubrió nada, lo que se le pasa haciendo es remix, es cultura DIM, ¿no? es vincular. Pero creo que uno sigue aferrado, me parece un poco a esta cultura de pensar que uno tiene la idea. Una cosa muy chiquita, hace unos años yo armé la Asociación Argentina de Comunicación Interna. Nuclea gente que hace comunicación interna. Lo que más me cuesta es que venga gente de agencias a sumarse, porque dicen, no, yo no quiero que sepan qué clientes tengo. No, mira si los voy a... Y lo que hacemos es bastante simple, todos sabemos lo que hacemos, pero hay mucha resistencia de los emprendedores, de los dueños de las agencias. Bien me dicen, pero ¿y vos por qué querés que nos juntemos todos? Y porque así aprendemos, compartimos mercado. Si la torta es gigante, o sea, ¿cuántas agencias cada uno puede...? Yo tengo una agencia, ¿cuántos clientes uno puede manejar? Yo a lo sumo 20 por año. Y es más, cada vez quiero trabajar menos, quiero tener 2 que me paguen mucho. Es decir, entonces, ¿y cuántas empresas hay en Argentina? 5.000. Listo. Entonces la torta... Y es más, no solo en Argentina, porque exportamos a Uruguay, a Chile, a Brasil. Entonces digo, si mirás para afuera... Pero creo que es esto, ¿no? Cultura de no, esto es lo mío, mi cliente. Y en realidad, si dejás la mano cerrada, no puedes agarrar nada más, ¿no? Entonces me parece el límite mental y me encanta lo que vos decís, porque creo que va por esa línea, ¿no? Romper los límites mentales, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Alejandro, ¿eh? Y fijaros que todo esto se enmarca en algo que todos los emprendedores tienen que hacer, que es ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Seguro que hay una oportunidad en cualquier problema. Seguro que en Couchsurfing hay alguna oportunidad y hay que buscarlas. Solo 2 apuntes muy rápidos, ¿no? Por ejemplo, en Innovali, todo esto de la ropa inteligente, ahora me estoy anticipando un poco, ¿no? Pero la exit strategy de esta compañía, lo que estamos haciendo es convertirnos en proveedores muy sexys de grandes marcas de ropa que no solo queremos que sean nuestros clientes, sino incluso que sean nuestros socios. O sea, yo quiero convertirme en el proveedor, en el socio de innovación de estas grandes compañías, ¿no? O sea, que un cliente tuyo, que un proveedor se pueda convertir en socio, es solamente la exit strategy muy clara para muchas de las compañías, ¿no? Y insisto mucho en esto, buscar oportunidades donde aparentemente solo hay problemas, en clientes, en proveedores. Yo tengo un montón de... No sé si se ha visto antes, por ejemplo, hemos estado un momento en TMT que hicimos unos tótems, unos puntos de información en la vía pública. No sé si os acordáis, lo habéis visto, que son unas pantallas de información en la calle, donde tú vas, la pantalla va mostrando publicidad, pero luego hay una botonera robusta para estar en intemperie, donde puedes consultar cuál es la agenda cultural de la semana, te la puedes llevar a tu móvil, te la descargas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, cuando yo tuve la idea,
claro, decía, ostras, también, ¿cómo puedo lanzarla, ¿no? O esto a lo mejor me lo van a copiar las empresas de mobiliario urbano, que son muy potentes, están innovando. ¿Qué hice? Me fui a ver a la principal empresa de mobiliario urbano de España, Fundición Dúctil Benito, que si no la conocéis, fijaros en todas las clavagueras o bancos que vais a encontrar por la calle, que todos, sea el pueblo de España que sea, son Fundición Dútil Benito. Hay también la de Fábregas, pero tiene un 5%, el resto es Benito. Me fui ahí, que es un monstruo, una empresa que facturaba muchísimo, que tiene presencia y monopolio prácticamente en España, y yo ahí con mi idea pues podía también decir, no voy, porque es muy grande y tal. Y al final le propuse, con todo el desparpajo del mundo, un win-win muy claro, que decía, oye, mira, vamos a crear una compañía a 50%. Yo pongo el software, la idea, y mantengo la tecnología, que es lo que yo sé hacer. Tú construye el cacharro y, lo más importante para mí, véndelo tú, que tienes un montón de comerciales y una fuerza de ventas brutal para llegar a cualquier pueblo, ¿no? Y cuando fui ahí y lo comenté a mis compañeros, me decían, ¿dónde vas? Y que te van a copiar, tal. Y les encajó, porque al final hay que pensar también qué le interesa a él. Y algo que yo no había visto es que lo que más le interesaba a él era poder incorporar a su portfolio de productos algo extremadamente innovador. Aunque esto fuera un 1% de su negocio, pero le permitía posicionarse como estamos innovando, tal, estamos haciendo cosas nuevas y... O sea, que hay que de verdad que ir a cooperar. Insisto mucho en el tema de cooperar, sumar esfuerzos entre vosotros, entre competidores, entre empresas más grandes que vosotros, porque es la manera de sumar y los tiempos que corren hay que sumar para poder realmente multiplicar. Está claro que hay que mostrar tus ideas y estoy, bueno, no sé si opináis lo mismo y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Si tienes una buena idea puedes tener más. Y hay que explicárselas a todo el mundo y con pasión y en cualquier oportunidad, como ha dicho el compañero, porque es la manera sobre todo de aprovechar esos eventos de networking. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.